Y... Oye. Ah, vale. Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno. Dando los últimos coletazos del DLC de ayer, supongo. Nos quedamos... sí, que... O sea, nos vamos a meter, parece ser, en una especie de juicio para ver si Johanka... Es una... bueno, no sé si llegaba al punto de hereje lo que querían intentar... Y tampoco si era un inquisidor, es que ahora mismo no me acuerdo, la verdad. El caso, bueno, la tienen encerrada por haber dicho que habla en nombre de la Virgen María y todo el rollo, y ahora hay que buscar gente que apruebe... Que apruebe no, ¿cómo se llama? Hostia, macho, tengo la cabeza hoy guapa, ¿sabes? Unos... Jurado, no, es que no es un jurado, ¿cómo se llama, tío? Madre mía, cómo tengo la cabeza. Bueno, tío, no sé si dentro me lo pondrá. Estoy... A echar bloqueo llevo. Hostia, tío, cada día me pasa más esto. Sí, gente que da testimonio, pero no me acuerdo cómo se le llama. Bueno. Pues nada. Gente que testifique. Pero que tampoco es eso la palabra que estoy buscando. Bueno, da igual. Da igual. He pasado para ver a Johanka, a ver qué tal sigue. Me ha confiado que tiene sueños extraños en los que se le aparece la Virgen María. Yo... me dijeron que no podía ver a Johanka, pero casi diría... Que a lo mejor hay que hablar con ella, ¿eh? Intentar, no sé, meternos donde esté y hablar con ella. Porque me huelo que va a haber aquí problemitas con eso, justamente. Por mucho que hable con toda esta gente, a mí me da que va a haber problemitas. Si ella sigue dando la vara de que habla la Virgen María a través de ella, no veo yo muy convencido al inquisidor este de que la suelte y no se la cargue en la hoguera o lo que cojones vayan a hacer. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Cuando todo esté listo, inquisidor, Nicodemus, Adela... ¿Y este quién es? Testimonio de Sir Sebastián. ¿Quién cojones es Sir Sebastián? No tengo ni idea de quién es Sir Sebastián, pero bueno. Voy a ir a los que más cerca están. Brother Nicodemus. Nicodemus. You've heard something? The Inquisitor has decided that Johanka will be tried, but he's agreed that I can defend her. That's really quite unusual. It must mean he hasn't come to a clear conclusion yet. Yes. I'll get her out of it. I'm afraid it may not be that easy. The thing is, I expect Johanka will say the same things before the court that she's been preaching. What are you saying? Well, I've been thinking about what she's been saying, and it seems to me her preaching has a certain progression. Are you acquainted with the notion of the three orders of man? Not really, no. It's like this. It's said that everyone has their God-given place and purpose on earth. Laboratores, oratores, and bellatores. Those who work, those who pray, and those who fight. The common folk are born to work, to reap the fruits of the earth and to obey the laws of God and man. It is the purpose of the nobles to protect the people and the church against all dangers and to maintain peace and justice on earth. And the church in turn has the task of caring for the spiritual welfare of all, ensuring the salvation of their souls and bringing solace to the people in times of hardship, so that they can endure their earthly trials and enter the kingdom of heaven. But what's all that got to do with Johanka? Well, I noticed in her first sermon she primarily addressed the concerns of the common folk, and in the second, she criticized... Y ahora va a ir a por la iglesia, seguro. Ah. So you think she might start talking about the church? Hostia, por eso parece ser que sí que hay que hablar con I'm ella. afraid she might. I dread to think how that might end up. Henry, you must warn her against that. She must show humility before the Inquisitor,
and the wisest course would be to admit to being wrong. She's rather stubborn, but perhaps she'll listen to you. But the Inquisitor said no one's allowed to see her. No one except the Inquisitor's own men. You'll just have to think something up. I'm afraid Johanka's fate is mainly in your hands now. I'm relying on you. See you later. Quiet! ¿Dónde está Adela? ¿No estaba aquí? Ah, está ahí. Adela, the Inquisitor is going to try Johanka in court. Oh, Lord. I hope she's acquitted. I was absolutely devastated when they took her away. I need people to speak in her defense, and I'd like to ask you to do it. I don't want to go there. Really. I'm afraid of that Inquisitor. But you helped me, and so did Johanka. It's only right that I should try and help her. But what am I supposed to say there? I'm just a simple village girl. I don't know anything about these things. That doesn't matter. You just be yourself. It should be enough to talk about all the good Johanka does here, and how she helps others. I'll send for you, if you're needed. All right. Thanks a lot. Ah, ya está. Oye, una cosa. ¿Por qué llevo este escudo? Qué raro. Bueno, voy a ver quién es el tal Sebastián ese. Ya. 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 ¿Qué es eso? Duerme mejor que con la conciencia tranquila y con la mente más ligera aprende las cosas un poco más rápido. Tiene 5% más de experiencia. No había visto eso nunca. A ver, no, este es Kaiser. Ah, el Bomberg. Good health to you. ¿El documento del soldado muerto? I found this document in the woods by Sasau. Careful, it's a bit bloody. Don't tell me those Vale. fools got themselves. Oh, to hell with it. And did you come across any Cumans? Yes, they're finished. There now. It's not such a fuck-up after all. Here's some money for you. It was supposed to be for those idiots, but it seems they asked for 100 groschen more than they deserved. I need something from you, sir. I suppose you heard that Johanka was locked up by the Inquisitor and is facing charges of heresy. Herejía, I sí. did. And it's most disturbing news. What you might not know is that he's agreed that I can defend her at the trial. You? Do you even know what to say? Sure I know. It'll turn out just... Bueno, lo de que todo saldrá bien ya veremos. But I need you to testify at the court. In Johanka's defense, of course. Naturally. You don't think I could just sit here and do nothing? Besides, the bishop has already insisted that I appear before the court. Oh. All right. One moment. I apologize if I was a little hasty. This whole affair has left me anxious. I appreciate that you want to defend her. However, I don't think it would have any effect. No offense, but I don't think you'll be able to achieve anything in court. I'm afraid the Inquisitor will judge as he sees fit, whatever anyone says. But I have an idea how you could help. Oh? How's that? Flee. With Johanka, of course. No, I don't think that's a good idea. I'm sure Johanka will Bueno, be acquitted ya by the veremos. court and everything will be all right. Running would just confirm the Inquisitor's suspicions, and she'd always be looking over her shoulder. I don't agree.
As I said, I don't believe you can affect the outcome of the court. If Johanka flees, yes, she'll have to lie low for a while, but in time it will all blow over. You can take her anywhere, En parte tiene as razón. long as it's far enough from Pero... here. A girl like that will always find her feet. She can easily hide out somewhere where she's not known. Maybe there could even be a place for her on my estate. Think about it. But whatever you decide, if Johanka comes to any harm, you'll have me to answer to. I'm very fond of her, and her of me, and I don't want anything to happen to her, understand? But if everything ends well, I'll show you my gratitude, I assure you. Goodbye. Acabo de acordarme que este es el personaje que iba detrás de Johanka al principio, tío. Que me metió en la cárcel. Este fue el primero en que me metió en la cárcel. Ni me acordaba. Vaya tela. Bueno, y tengo que ver a quién. El testimonio de lo... Pero no entiendo. Si ya he visto... Si ya he visto al hermano Nicodemus. Yeah. ¿Por qué me vuelve a aparecer? ¿O es que no me ha dicho todo lo que tenía que decirme? Witnesses can be summoned for Johanka's trial. So I wanted to ask you if you'd give a testimony. Maybe some learned speech in her defense? I'd be glad to do it. Johanka deserves my help. Such testimonies could carry a lot of weight. You should try and get as many as you can. I won't get any sleep. I just won't get Do you any believe sleep. Johanka is really being visited by the Virgin Mary? Well, yes, Henry, I do. The things she says and the way she speaks. She doesn't sound like herself at all. I know she can't read, so where else could she have got it? Frankly, I can't think of any other explanation. Within the bounds of this world. What actually happened here? Johanka told me you went to Auschwitz. Yeah? What's that got to do with anything? The Inquisitor showed up here not long after you left. Apparently he heard about Johanka's preaching somehow. He even observed one of her sermons outside the town in disguise. He had her brought to him and spent a long time trying to discourage her from what she was doing. But then she went out again to preach about her visions outside of town. But before she even started, the Inquisitor turned up with Fabian and the guards. He said Johanka had ignored his outright ban, and he had her taken away. Then he warned the people there that Johanka was spreading heresy and undermining the church's authority, and forbade them to listen to her. That's all? Didn't you speak to the Inquisitor? No, actually I didn't. He saw me there listening to her preaching, and I was afraid to come forward and talk to him. Aha. Well, that's understandable. Thanks. It sounds pretty serious. It is. I'm afraid it could be very serious indeed. Who is this Bishop Yaroslav? I've never heard of him before, but the prior has. He said he's very well learned and the Bishop of Sarepta. Sarepta? Where's that, Moravia? No, it's far, far away, near the Holy Land. He got the title from the Holy Father himself. And this bishop came all the way here from whatever. Sarepta, but I doubt he's ever been there. It used to be a bishopric in the days of the Apostolic Fathers in Phoenicia, near Israel, but it was ransacked by the Muslims. Now it's just a titular bishopric. And Yaroslav is the titular bishop. Titular bishop? Like he's not a real one? It's, let's say, an honorary title. It refers to a diocese that no longer exists. And since a titular bishop has no diocese to oversee, he can devote himself to handling other very important church affairs, like ordaining other prelates, for example, to maintain succession through the centuries down from the time of Christ and his apostles. What exactly does an inquisitor do?
The Inquisition is a papal institution that deals with heresy, so people don't succumb to charlatans, false prophets and deceptions, and put their faith and their immortal souls in jeopardy. The Inquisitors have all sorts of powers, the kind we here can do very little to stand up to. And what can he do to Johanka? I'm not entirely sure. These legal issues are very complicated, but he could certainly excommunicate her, and maybe even sentence her to death. No veas. Vale. Testimonio. A ver quién son los siguientes. Perdona, gracias. Vale, esto es... Vale. Ah, este es el... Coño, ¿y toda esta gente? Ah, ¿está aquí Johanka? Pues hay que intentar hablar con ella. La cuestión es... Si tengo que colarme ahí y me cuelo de noche, ¿estará despierta? ¿O me la liará? Mira a ver si te revientas. ¿Qué está dentro? Aquí estás. Testimonio. Hola, Silfred. Buenas tardes a todo y todo, incluido a Poldark. Goodman Pablo, No sé quién es. you're still here. That's Pero it. bienvenido. I was afraid I'd miss you. Yes, still here, but not for long. I had some business to deal with, but now that's out of the way and I'm getting ready to leave. What was it you wanted? You might have heard that Johanka was arrested by the Inquisitor and is facing trial. Indeed, word has reached me. Poor girl. I'd like to ask you to speak to the court in Johanka's defense. Of course, Henry. You have my word. And the word of a burgher of Colleen ought to mean something. But to speak in defense of someone accused of heresy is no small matter. What do you want me to say? The same thing you told me. That it was a sacred sign that you happened to be nearby when Johanka was speaking, and so on. True. I'll tell the bishop that. You can rest assured. Thank you very much. Please wait here a few more days for the court to convene, then I'll send for you. All right. For Johanka's sake, I'll wait. Take care. Vale. Bueno, no ha sido difícil. No sé si está la mujer del tío este que intenté ayudar, el sastre, que al final no me salió bien la misión. No sé yo si debería hablar con esa mujer, ¿eh? Porque no salió bien, vamos. Más que nada. ¿Qué es esta señora? Pero no sé si debería hablar con ella, ¿eh? ¿Está aquí? Sí. ¿Cómo se entraba aquí? Aquí está. Uf, no sé si debe hablar con ella, pues no salió bien. How did it go with that husband of mine? Well, I tried all sorts of things. I did everything in my power. But nothing helped. Oh, Henry. You were my last hope. All I can do now is pray to the Virgin Mary for a miracle. I need your help with something. I'm sure you've heard. Johanka was locked up by the Inquisitor. Who hasn't? The whole of Sasso is talking about it. And the Inquisitor was asking around about her. I'd like to ask you to appear before the court and say something in Johanka's defense. I understand, but you'll have to forgive me. I don't want to show my face there.
Never mind speak for Johanka. I wouldn't want people to associate me with her. What Vaya if desgracia. a heretic? See? Huh. People and their evil tongues. But I understand. It's a tricky business. I won't push you. Tss. O sea, que como salió mal, no me ayudan, ¿no? Pues la próxima vez que pidas ayuda voy a intentar ayudarte, mis collons. Mis collons. Lo que mal empieza mal acaba. ¿Pero empezó mal? ¿Qué empezó mal? Aquí no ha empezado nada mal. Señora. Ti, gallinita. Lo de la tipa, pero eso empezó mal. ¿Cómo empezó mal? Al principio estábamos ahí ayudando a la gente, ¿no? No, es este hombre. Father, the Inquisitor has had Johanka thrown in jail. I know, son. He's planning a hearing. Rightly so. It's about time this whole matter was dealt with. What do you think about it, then? As I say, it's a good thing that the matter is being investigated. The things Johanka has been preaching are, to say the least, disturbing. Who knows what these dreams are that she speaks of? And her words are only putting ideas in people's heads and leading them astray. Now, instead of going to church, as they should, they go to her in the false belief that they will find solace. It's creating a chasm between the people and the church and leading them away from the true teaching left to us by Christ. They're misguided and swamped in heretical ideas. Pero... con este tío fallamos en alguna misión. But Johanka is no heretic. She's a good, kind girl who's only trying to do the right thing. I'll defend her. Suit yourself. But mind you don't get ensnared in her fallacies, and leave it to the bishop to judge the matter. Of course. O simplemente es porque es un cura y le molesta... Ah, claro, si la gente no viene a la iglesia y no echa sus moneditas aquí en el trasto este, pues quizás ahí tengas el porqué. Quizás. ¡Ah! Buah, estoy hecho un crack. ¿Qué hay aquí? Aquí está Johanka y esto es el de Harsel. Ah, no, Hasek. 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 Ah, el merino, joder. ¿Esto qué es? Does it really not bother you that your men also go to the quarry to fight? Why should it bother me? You call it fighting, I call it training. Once they start smashing heads with sticks or stabbing each other in the back, then I'll... Lo de la misión esa que estaban pegándose ahí en la cantera. They wager on it. Seems to me that's less of a sin than wagering on dice. I've nothing against one of those fellows earning some extra money if he's good. I might have to hire them to help out in town if there's any more trouble. So you don't plan on doing anything about it? What concern is it of yours? If they start brawling all over town and attacking people, then there'll be cause to take them in. But for now, let them keep fighting. Club de la lucha. Master Bailiff, Inquisitor Yaroslav is going to try Johanka. I know. He was here asking questions too. Oh? What did he want to know? Various things, like how things are here, whether people are honest, whether we observe the fest days and so forth. And then he asked about Johanka, about what she preaches, whether people come to listen to her and that. He's been talking to a lot of other people in Sasau too. I even heard that Katra, the swordsmith's wife, invited him to dine with them. That's interesting. Thanks for telling me. Was he just asking questions, or does he want you to testify before the court? Yes, he did ask me to testify, and I'm none too happy about it. I see. And what are you going to say about her? It depends what I'm asked, but there's not much I can say.
I don't know Johanka very well. She seems virtuous and self-sacrificing to me. She's never done anything wrong, and no one here ever had a cross word to say about her. Until recently. Maybe some gossip about her and Sir Sebastian. But I've heard similar talk about half the women folk here. Johanka has helped a lot of people here, selflessly. Her heart is in the right place. True. But then there's that preaching of hers. Folk have been falling out. They're split according to whether they believe Johanka or not. I don't know quite what to think of it myself. But I don't want to jump to conclusions. I'll wait and see what the learned bishop has to say. Claro, es que esto podía ser bueno o malo. Thank you for speaking openly. Vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. Porque a lo mejor me dice que me vaya a cagar. How's it going? God be with you. O sea, que esta señora está aquí, ¿no? Parece ser. Vamos a ver. Vale, está aquí. ¿Quién se supone que está ahí? No sé quién es. Pero no puedo hablar con ella. Estos me la van a liar. Hey, clear off. No one's allowed to talk to Johanka. Bishop Yaroslav's orders. I know. I was just testing you. And you passed. I'm with the bishop's entourage, and I'm here at his command. Let me in to talk to Johanka. In that case, ¿Puedo? you surely know that everyone who comes from the bishop has to show a document to prove it. Good, good. Your diligence is commendable. I don't have the document on me at present, though. I left it at the monastery. Sorry, sir. We'll have to go and get it. I can't let you in otherwise. Vaya I tela. wouldn't want to anger the Monsignor. Of course. And you can actually read, can you? A little, sir, yes. That's why they put me here. Very wise. You're clearly the right man for the job. Very Interesante. well. I'll be back soon with that paper. Good luck, then. Interesante. Muy interesante. A ver. Habla con Catra, la esposa del espadero, acerca de Johan. Pero ¿y esto ahora por qué? Y lo de... Oye, pues no me aparece en ninguna parte lo de el documento. Y yo me imagino que por la noche ese guardia estará ahí, claro. ¿Y ahora por qué hay que ir a ver a al espadero? Jale, el tío, ¿eh? ¿Cómo se maneja ahí con la lengua el tío? No sé muy bien por qué tengo que venir aquí. I'm here about Johanka. You're that fella of hers, are you? What do you want? No. I'm just a friend of hers. Matthias is her, fella. Huh. God knows how many she Uy, has. creo que esta no le gusta mucho, ¿eh? Wanted Bishop Yaroslav to come and dine with you? Yes, so what? Bishop Yaroslav is an esteemed visitor to Sasau, and it's only fitting he should be suitably hosted by devout burghers. And what did you talk about? What we discussed with the Monsignor También is es verdad. none of your business. What have you got against Johanka? Nothing. The question is, what has she got against us? Tell me that. What? She turns up here and tries to tell us how to live our lives.
Says the Virgin Mary whispers to her in the night. Yeah, I'm sure. To a simple village wench. I'd like to know who's really putting those ideas in her head. She's just getting people all worked up. Men, especially. Coming around here with her nonsense. Sasau is a decent, orderly place, I'll have you know. We don't want any trouble here. All this talk about hellfire and the end of the world. God have mercy. No one is interested in what she has to say. All they want is some spectacle. She ought to have thought twice before she started. Not that she wasn't warned. No veas. What do you mean, warned? As I said, she was told. Tell me everything you know. I represent the royal hetman, so don't try and keep anything from me. If you must know, some of the fellas want to have it out with her and tell her to stop. No one wants her speeches here. But would she listen? No. The devil possessed her to bring harm to us. So it was you who sent those men? All I wanted was to protect the Sasau folk against her poisonous tongue. And I'll do just that. The Monsignor asked me to testify in court. And I'll tell everything I know there. And I'll do likewise. Farewell. Go. Madre mía. Luck then. No veas, qué simpatía. Vale, ¿cómo vamos? Intenta perseguir a Johanna. Vale, esto es lo que me queda, pero necesito el documento para poder hablar con ella. Porque me da a mí que ese tío va a estar ahí día y noche. ¿Y a quién le pido el documento? Ya. Mierda. Ya. ¿A quién le pido el documento? ¿O de dónde lo saco? Porque la misión no te lo indica. Tampoco... Esta misión... Uf. Hay que ir con unos pies de plomo que no veas. ¿Nicodemus sabrá algo de eso? No. ¿Y Seo, qué pasa? ¿Cómo estás? Nicodemus no parece saber una mierda. Nicodemus. ¿El Inquisidor tenía un ayudante o algo así? Aquí no hay nadie. ¿Dónde? ¿Dónde ha sido la primera vez que yo vi al Inquisidor? Una col. Ah, eso está muy bien. ¿El Inquisidor? ¿Dónde cojones estás, tío? A ver, vamos a ver que me estoy aquí liando. ¿El Inquisidor está abajo? ¿O más allá, quizás? ¿Este quién es? No puedo hablar con el prior, en serio. Vale. A lo mejor está ahí arriba. No. Por aquí no. Mother of Good. Esta puerta nos... Ah, vale. Aquí está.
Ah, que no puedo hablar con él. Sentarse. Hombre, a ver, yo me imagino que si me cuelo por la noche lo más probable... Joder, qué bien puestecica tiene la mesa el colega, ¿eh? Vale. ¿Qué es todo eso? Vale, este no lo tiene. Yo creo que habrá que intentar entrar aquí de noche. Voy a intentarlo, a ver qué pasa. A saber si la voy a liar o no. Probablemente sí. Yo para mí que Johanka va a acabar, bueno, tostadilla. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, es de noche. Vamos a quitarnos las historias. Vale, ruido al 0. Vale, ni sale nadie ni ha venido nadie. Hostia, qué iluminado está esto, ¿no? Vale. El hombre este está aquí durmiendo. Vamos a cerrar la puerta, aunque no creo que venga nadie hacia aquí, pero bueno. No hay nada aquí. Anillo de oro y brushen. A ver, me extrañaría que algo hubiera ahí, pero bueno. Documentos de la comitiva del Inquisidor. Yo imagino que será esto. Tiene el sueño profundo del señor. Vale. Bueno, yo creo que es eso. Bueno, no ha sido muy difícil. Hombre, la verdad es que a estas alturas, a menos de que simplemente yo me equivoque en algo, veo bastante complicado que tenga problemas en las misiones. God's sake. No veo nada.
Siempre igual, tío. Ay. ¿Cómo no? Tío, no me puedo meter nunca por donde tengo que meterme. Venga. Ya. No sé si estará durmiendo. Madre mía, casi reviento a ese tío. Yo creo que está durmiendo. No sé si debería esperar al día. Sí, porque yo... Bueno, no sé, a lo mejor se despierta. Here's a document. See? Show me that. That's fine. Thank you, sir. Good luck, then. Vale, parece ser que sí puedo hablar. Johanka, are you alright? Yes, Henry. I'm fine. I'm glad to see you. I spoke to the Inquisitor. He wants to put you on trial. I know. It's all in God's hands now. No, it's not. I mean, it is, of course. But the bishop has allowed me to defend you. You want to defend me? Thank you, Henry, that's very kind of you. But you needn't bother. Our Lady won't let anything bad happen to me. I am her instrument, and I am completely in her hands. Madre mía. Everything that's happening... A esta no la voy a convencer ni borracho. But I won't stand by with my arms folded. You need someone to testify for you. As I said, I will defend you. If you insist. Maybe it's the will of the Virgin that you came to me. So be it then. I went to Ujits, like you asked. That's good, Henry. I hope you purged yourself of your Bueno, sin. aún me cuelo de los sitios y robo cositas. Like you said. And in the church, I begged the Virgin Mary for forgiveness. And she will bless you, Henry. You're a good man. Remember that. And don't stray into wrongdoing again. I won't. I made a donation to the church, too. And the parish priest there, Father Godwin, he was asking about you. Was he? Well, what did you tell him? Oh, just about everything that's going on and the things you were saying. He was quite moved by it, to tell the truth. He even gave me some writings. You see? Maybe Our Lady is giving you a sign too. What did Bishop Yaroslav ask you about? All sorts of things. Like how the Virgin Mary visits me, what she shows me, and about preaching to the people. Actually, he was really quite pleasant. He asked me about Skalitz, whether I go to church, and a lot of other things. And in the end, he told me I mustn't speak in public again about the visitations. But I couldn't obey an order like that. Que le estáis desmontando el tinglao. Is testing me, and I have to do what she asks, no matter who or what stands in the way. I'd say he wasn't too happy about that. No. He came there with his men, dispersed the people, and had me arrested and locked up here. Madre mía. About that trial, Yes, the trial. I'll get some people who will testify for you in court. But Brother Nicodemus is worried you'll say things that will make the Inquisitor angry. Please don't do that. You have to talk to him respectfully, answer his questions with humility, and not say anything to annoy him. And don't say anything against the church or priests. Please. I'll say only what the Blessed Madre Virgin mía. wants me to say. Johanka, please. You mustn't say anything against him or the church. Be contrite. Maybe even admit you might have been wrong about some things. I don't think the Inquisitor is so bad. If you submit to him, he'll drop the charges. You too now. You're speaking exactly the same as his assistant. The two of you joined forces against me, did you? I've nothing to do with him. I didn't even know he was here. Believe me, I'm really trying to help you. You don't believe me anymore.
do you? Yo no he podido... Tío, yo es que no sé qué I don't voy a know hacer. what to think about these visitations and messages. I'm sorry, I'm not learning enough to make sense of it. But I'm only concerned about your good. If you anger the Inquisitor, it won't end well for you. A esta la van a quemar, pero vamos, seguro. You don't understand. The Virgin Mary entrusted me with spreading her message, and I can't let her down. Not now. After everything that's happened, I can't. Otherwise, she won't heal Matthias. Matthias. But you have to consider yourself and what's good for you. Surely you don't want to be convicted of heresy. That won't do anyone any good. Neither you nor Matthias. I've already told you. Everything is in the hands of the Blessed Virgin. I will accept with humility. Parecía que ese era el camino para convencerla, pero parece ser que no. This is going to be a right mess. Me cago en todo, tío. Bueno, pues a mí me parece que esta la van a quemar, pero vamos. La queman y luego la sirven como merienda con alguna de las salsas que hace Rafa. Vaya tela, tío. Sí, me parece a mí que no... Pues no sé, tío. Es que, tío, el juego este te ponen unos embrollos y encima te pone unas opciones que siempre creo que va a pasar otra cosa. Pues nada, chicos, yo he hecho lo que he podido. Lo que he podido. ¿De cojones está el puente de aquí? Pues nada, Johanka. Me parece a mí... Pero... O sea, ¿y cómo la convences entonces? Es que eso es lo que no entiendo. Porque lo otro era rollo... Parecía como que al darle la razón... Es que no tiene sentido. Las otras frases era como darle la razón de que sí, es verdad, tienes la razón. Pero claro, si le dices eso, entonces más va a creer que tiene la razón. Pero resulta que intentando persuadirla de otra manera, pasa justamente lo que pensaba que iba a pasar de la otra forma. Es que, Dios mío. Imposible, tío. Pues nada, hija. Parece a mí que Johanka va a acabar muy morenita. O sea, quien esté viendo esto, por favor, ¿vosotros no hubierais elegido lo mismo que yo para intentar salvarla? ¿Las mismas frases? Es que no sé. A ver, Nicodemus, ¿dónde andas? ¿Estás por aquí ya? Sí. Ha salido todo maravilloso. I spoke to Johanka. And did you manage to convince her? I'm afraid not. She's stubborn. She says she answers only to the Blessed Virgin. Oh dear, Henry. That's not good at all. No, ya verás cómo no. Her family. Doesn't she have a relative she might listen to? No. None of them survived the raid on Skalitz. She has no one at all left in the world? Poor child. I won't get any sleep. Y ya está. I just won't get any sleep. Ah, que se puede volver a hacer. ¿O cómo es esto? ¿Se puede volver a hacer? ¿Qué pasa? ¿Puedo comerle la cabeza hasta que...? ¿Qué coño hace el cerdo ahí en medio? ¿Le puedes comer la cabeza hasta que lo consigas? ¿O cómo va esto? Eso es otra cosa. Tío...
Uf, a quien se le ocurrió poner el camino del convento, estas granjas en medio, habría que decirle 4 cosas, ¿eh? Qué pesadilla. Yo me quedo con la duda de ayer. Cuando hablasteis con el que detuvo a esa chica, con el diálogo que decía aquello de la opción que decía la Virgen María. Ya, yo también. Pero ni puta idea. A mí me da la sensación de que no era muy buena idea. No sé por qué, pero había algo dentro de mí que me decía que no. Y había otra opción luego que he hablado, no me acuerdo si ha sido con el... Sí, que he vuelto a hablar con el inquisidor y ponía, lucharé por ella en un duelo. A mí me parece que eso tampoco tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Pero voy a poder volver a hablar con ella o...? ¿De verdad? Hemos de huir. What did Bishop Yaroslav? All sorts, actually. He asked, but I could. The blessing. I'd say he wasn't. No. No puedo convencerla. Johanka, I really don't think this is going to end well for you. But there's another option. We can flee. I'll lure the guard away, pick the lock, and we'll vanish into the woods. Tonight, we'll run far from here, where no one knows you, and you can start a new life. No. Henry, I can't do that. The Blessed Virgin led me here, and here is where I belong. I won't run away like a criminal. Te vas a quedar todo morenita. Ya verás. ¿Qué es eso que hay aquí? Joder, con el torneo de rataje, la virgen. Intenta persuadir a... ¿Pero cómo? ¿Cómo intento persuadirla? ¿Por qué está esto de opcional? Es que no... Tomo una antorcha, a ver, le meto una antorcha por el agujero ese. Es que, tío, no... ¿Cómo la persuado? O sea, pero si es que... Ya, o sea, ¿por qué sigue esto ahí? ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Yo pensé que si cogía lo de la Virgen María acabas también siendo un churrasco. En cambio, lo del duelo no me parecía mala opción, sobre todo porque Henry está ya, pero es que puede ser... Sí, pero yo no lo digo por estar chetado, sino porque dice el cura. Es más por qué puede decir el cura. Ella ha hablado del... Joder, ¿cómo se llama? Del ayudante del inquisidor. Pero yo no he podido hablar con el ayudante del inquisidor. Sí, juicio por combate, pero es que me huelo que eso al inquisidor no... No tiene mucha pinta, ¿eh? Ahora tengo curiosidad por eso. Bueno, y por muchas de las respuestas. Vaya vueltas estoy dando, tío. No podían haberla encerrado aquí, tío. Y... Ya ves. Deseo que se pegue unas fiestas guapas ahí. No puedo hablar con él. Pues no sé qué cojones. ¿Ves? Aquí luego hay todo esto. Es que, claro, ¿qué es esto? Monsignor, I've heard of various irregularities in the province that might be of interest to you. Very good, my son. A good Christian certainly shouldn't conceal such things. Please, speak. Well, the parish priest in Ujits is rather unorthodox. Not that he's a bad person, not at all. He takes good care of his flock, no doubt. It's just that he drinks quite a lot. In fact, he's even said mass while drunk. And, he keeps a concubine. That distresses me. All the more so because what you describe isn't at all unique amongst the clergy. Thank you for telling me, Henry. ¿Esto qué es, tío, colega? ¿Esto qué mierda es? Los valdeneses. ¿Pero esto para qué cojones es? That's all, Monsignor. Acabo de vender al padre Goodwin, así de sencillo. And I hope you're not keeping anything from me. Why did you have Johanka imprisoned? I talked to her for a long time about the things she was saying and about her convictions.
I warned her that she had to stop ¿Y preaching. de qué va a servir eso en el juicio? Told her if she had any further concerns, or as she claims, visions, she should come to me. Johanka chose to ignore my warning and continued with her preaching. Obviously, I couldn't turn a blind eye to that kind of disobedience. But what's so bad about what Johanka has been saying? Look here. It's simply unacceptable that anyone at all should come along and stand up in the market square and preach about God's will or how he or she interprets it. God gave us his teachings, which we must honor, and he showed us how to fulfill them. It is only those teachings that lead us on the path to salvation and God's grace. But understanding those teachings is no simple matter. It demands learning, time, and effort. That is one of the tasks of Holy Mother Church. What Johanka has been saying is dangerously close to heresy. She must be brought to see the error of her ways, and her disruptive actions must cease. Es que cualquier cosa que hable un poco así medio en contra de la iglesia o no le dé la razón, yo creo que la voy a liar. I understand, my lord. I'm a good Christian. Exactamente. Without the authority of the church. Exactamente. I'm glad I got through to you. Pero aquí tienes que imaginarte lo que va a decir Henry. De verdad, por favor, no queréis juegos así. Si voy a decir algo, ponerme lo que va a decir. La Virgen María se le aparece. Me da a mí que esto... Monsignor, Johanka is just a simple village girl from Scalise. Buh. Are all these legal proceedings really necessary? They are. The mission of the Inquisition is quite unequivocal, and however trivial, this matter has a broader significance. What broader significance? No offense, but these things can't easily be explained to an uneducated boy like you. Me está llamando tonto, pero bueno. I'm pleased that you take an interest. Unfortunately, No I don't veas. have time for this now. If you really want to know more, ask my assistant. After all, it is also our duty to guide others through the labyrinth. Ahora tengo que hablar con su ayudante. Ahora sí me deja... Hostia, tío. Ya, pero me da a mí que haya cerrado aquello de allá. Míralo, ahora me deja hablar. I'm glad to see you. Hazlo más rebuscado, si puede ser. The bishop told me this business with Johanka has a wider context. O a lo mejor esto no sirve para nada. Oh, very well. If the La bishop... culpa es de Rafa y Seo, recuérdalo, siempre es. It's like this. The world as a whole is not in a good state. For decades, people have been perishing from a terrible sickness, the Black Death. There's an anti-pope in Avignon in France who defies the authority of the throne of St. Peter. The people are frightened. Many of the nobles, instead of caring for peace on earth, are warring one against another. The authority of many monarchs, and even the emperor, is unfortunately too weak to put things to rights. Many scholars have even started to question established truths, and various contentious teachings have appeared, such as those of the Englishman, Wycliffe. The Black Death? ¿Pero esto sirve para algo? My child, a dreadful disease that claimed countless lives. By the grace of God, these parts were not much afflicted, but it took a terrible toll in the surrounding countries. First, the Italian ports were stricken, Venice and Genoa, and then nearly the whole of Christendom. Some regard it as God's punishment for our sins, or even a sign of the approaching parousia. ¿Paru qué? Paro what? The parousia, the second coming of Christ. The day when he returns to this world will mark the end of the ages. Ahora guardaré y miremos lo de... Vamos a mirar lo del duelo, aunque yo creo que... Judgment for their sins. Oh. Do you think that's going to happen? Most assuredly. But God alone knows when that will be. Oh. I hope it won't be too soon. El ayudante de ser gallego cada vez se hace más lío él solo. ¿Se hace más lío? The anti-pope? Unfortunately, that's a very serious and unpleasant topic. In short, alongside the legitimate Pope, the Bishop of Rome, and successor to St. Peter, another was elected, El antipapa. usurping the highest glory of being Christ's representative here on earth. This
is a most lamentable schism for the whole church, and the Avignon usurper must be compelled to give up his unlawfully acquired office, so the church and the whole of Christendom may again be unified. So, there are 2 popes? Not quite. There is only one, but there are those who refuse to recognize him. The election wasn't correct and valid, and I apologize. It wasn't wise Madre to de speak. Dios, joder. It will only confuse you all the more. Better forget it. We won't talk about it anymore. Pero... But what does all this mean? What Eso quiero saber yo. ¿Qué tiene que...? As I say, the order of the world is shaken. Division is spreading, and confusion and iniquity thrive. It's the handiwork of Lucifer, who wants to lay waste to God's creation. Many have succumbed to his false truths and spread them to others. That's why we must be alert to his snares, especially in these times. Be wary of false prophets and stick to the path of the true faith and personal virtue. Madre mía, beberse una cerveza con este tío tiene que ser espectacular, ¿eh? And Johanka? Just so. I fear she too may have been ensnared by Lucifer's deceptions, and the false belief that she's been visited by the Blessed Virgin. These machinations of the devil must be faced and stamped out. Madre mía, vivir en esta época tendría que ser maravilloso, Cause ¿eh? more evil. But we must not despair. Even those who have strayed from the right path may be redeemed. And that's why Johanka's case is important. Although it may not be immediately apparent. I understand. Madre del amor hermoso. El emperador, eruditos, paz en la tierra. No sé si tengo que escucharlo todo para luego poder hablar con ella. Es que no tengo ni idea. Voy a ponerlo, pero es que madre mía. Wants unity, a universal order of the world. The Pope, Christ's deputy, and the Emperor, the supreme earthly ruler, crowned by the Pope himself, were instituted in order to preside over that unity. Unfortunately, the gleam of the imperial crown has become somewhat dulled, and his authority is no longer as absolute as it once was. What's worse, his election has become a political game involving many princes, and for a long time, the emperor himself has paid less attention to the affairs of the Christian world and more to his own concerns. I see. Joder. And what about these scholars? That's complicated. Some reject the authority of the Pope or the Church. Others dispute over the legitimacy of government or the nature of the world. Others rebel against teachings. All of them seek all sorts of arguments and explanations to support their claims and argue with others. All this contributes to uncertainty. One doubt leads to another, and soon heretical ideas take hold. Ah. Uh-huh. But don't concern yourself. These are weighty matters for others who are learned in such things. Of course. ¿Cuántas conversaciones he tenido en el juego? Una burrada. Conversaciones largas de cojones con 1000 chorradas. Pero por alguna razón el pavo este... Es que es una agonía. Peace on earth. Yes. Sadly, many countries are torn apart by strife and destroyed by war. In the lands of the English, the French, the Italians, in the Holy Roman Empire, Christians are raising their weapons against other Christians. Love for our neighbor has given way to the pursuit of mammon and high office. They plot against each other to gain advantage. You've seen it yourself, right here in Bohemia, and even in Sassau. Yes. And in Skalitz. Indeed, my son. Indeed, my son. Regrettably. Ya está. Thanks. I won't bother you. Sinceramente, ni puta idea. Good luck, then. Me encantaría saber si esto ha servido para algo.
Vamos a pegar un guardado y vamos a ver lo que decís vosotros, aunque yo estoy casi convencido de que... Vale. Guardado. A ver, el duelo. Monsignor, it occurs to me that maybe this situation with Johanka could be resolved in a different way. Is that so? Pray, enlighten me. I want to defend Johanka in a duel. If God is willing, and I win, then Johanka will be cleared. And who do you propose to fight? Me? Or the Archangel Gabriel? How should I know? With someone. Let God decide. Solving disputes by such barbaric means is a throwback to ancient, pagan times, and the Holy Church will not tolerate it. It is an offense to God to demand that he resolve disputes that it is our duty to resolve. No, Henry. It's out of the question. I don't want to hear another word about it. Se me da un mosqueo bastante guapo. Goodbye. Bueno, os ha quedado claro, ¿no? Creo que ha quedado claro. La cuestión es, ¿voy a poder hablar con ella y convencerla después de haber hablado con el notas este? Yo creo que no. Así que no sé. Voy a hacer un último intento, pero me parece a mí que esta señora se va directita a las brasas. Lo de la Virgen María, pero ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir? No, no, se le aparece de verdad. Bueno, por curiosidad más que nada, supongo. Porque va a pasar lo mismo. O sea, si el tío está convencido de que no dice la verdad y que no se le aparece la Virgen María, eso no va a ser una opción. Pero bueno, da igual, espérate. Espera. Vamos a complacer a Silfred. Y a mí mismo, ¿por qué no? También. Porque me da a mí que... Pero bueno, yo ya sé lo que va a pasar, me parece. But Johanka was visited by the Virgin Mary. So what she says can't be wrong. We only have her word for that. And even if her visions were real, she was at fault for interpreting them as she saw fit and preaching to the people. But how? If the Virgin Mary told her? As it says in Galatians, but though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Galatians? Forgive me, Monsignor, but I don't quite understand. Indeed. In short, people simply can't be left to interpret Scripture or any other teachings of the Church as they see fit. Each would read the Scriptures in his own way, and everyone would believe something different. They would be lost in misconceptions. That can't be allowed. Anyone who interprets the Word of God differently than it was given by the Holy Spirit will be damned. Do you understand? I understand. Veamos que os ha pegado, ¿no? Excellent. Excellent. Bueno, impresionante. God be with you. Que por cierto, la parte esta de ha habido actividades sospechosas, yo no sé si debería contarle las cosas o qué. A mí me da la sensación de que la iba a liar, pero bueno. No sé, tío. Flipa, llevo 1 hora y cuarto con esto. Y yo que pensaba que... Ayer pensaba que cuando estábamos haciendo el peregrinaje ya se terminaba este DLC. ¡Oh! ¡Madre mía! Madre mía, cómo rebuscan las cosas, tío. Nada. Johanka, te vas a la hoguera. Contarle a vosotros no creo. ¿Quién sabe lo que va a pasar con el padre? Ya. Hombre, no se le veía muy mosqueado, pero al pavo este, pero... Pues nada, Johanka, me parece a mí que te vas a la hoguerinchi. Para mi gusto hay veces que... O sea, pasan dos cosas con el juego que me tocan bastante las narices. El hecho de que nunca sabes lo que vas a decir es horroroso.
Y a veces tiene unas formas súper rebuscadas de hacer las cosas que te crees que con una frase dices, coño, esta frase a mí me da la sensación, como persona, como ser humano, ya un adulto que entiende las cosas, pues esta frase a mí me da la sensación de que va a llevarnos por este camino, ¿no? No. Al contrario, completamente. Y así 1000 cosas de ese estilo, macho. Pues nada, vamos a ver cómo queman a esta señora, porque yo ya no puedo hacer nada más. Quizás debería haber guardado antes de hablar con ella, pero es que tampoco me apetece estar guardando y cargando. Es que... Y no por guardar y cargar, sino porque no me mola jugar así al juego, coño. I'm ready, Monsignor. Excellent. I have also completed my investigation. We may commence then with the proceedings? Yes. Yes, venga. Good. I will send for everyone who is to bear witness and have Johanka brought before the court. We'll commence. Esta va a acabar bonita. Yes, sir. One more thing. These are solemn proceedings that demand a certain decorum. I won't tolerate any clanking armor or otherwise inappropriate attire. ¿En serio? Wear this robe. Of course. Ah, bueno, por lo menos me la da él. Very well. Rest now, and we'll meet in the morning. Good luck, then. En bola, seguro que eso funciona que te cagas. Me ha dejado ponerme la... Ah, me la ha puesto ya él. ¿Te imaginas? Me la pone él. Tú, qué guapo está el inquisidor. Qué bonito. Let us begin. ¿Vamos a ver un juicio ahí a lo loco? Qué pisados con el torneo de rataje, la Virgen. I, Bishop Yaroslav of Benishov, by the grace of God, Papal Inquisitor, have come here to Sassaw in response to reports of Marian visitations and the preaching activities of one Johanka, a commoner. And I have found, indeed, that by her arbitrary words she's been leading good people astray and encouraging their rebellion against their betters. Furthermore, Johanka has attempted to usurp the glory that belongs alone to Holy Mother Church, and to appoint herself as an intermediary of the wisdom and grace of Almighty God. This does not behove any lay person, and certainly not a woman. It is therefore necessary to remedy her transgressions, and to investigate the extent and the basis of her misguidance. Or, as the case may be, heresy. Henry of Skalitz has elected to appear here in Johanka's defense, and his wish has been allowed. Anyone who elects to speak here does so before God, and shall be bound by a most sacred oath, to speak only Ese no está escribiendo nada, ¿eh? I will first hear the testimony of Father Fabian, who sent me word of this matter. El padre Fabián fue el que informó. Qué cabrón. Deeds are done in his parish. Qué desgraciado. Father Fabian, will you tell us what Johanka has been proclaiming? Johanka claims that she has received visitations from Our Lady, the Holy Mother of God, who speaks to her in the night. It is an outrageous claim that I hold to be entirely untrue. And did Johanka come forward to ask your advice regarding these alleged apparitions? She did not. Instead, she took it upon herself to spread her supposed wisdom to the people. And prior to this, did Johanka attend church? Did you see her at your sermons, Father? I did not, Monsignor. What's more, the parish priest of Skalitz is staying at my presbytery just now. Johanka knows him well enough, but she didn't come to see even him. I believe Johanka is deliberately avoiding the church. Instead, she meets her followers secretly in the woods and preaches to them.
Either she made everything up, or the devil himself is whispering. Madre mía, esta tía va a arder hasta los cimientos. Uf. Indeed. Avoidance of the church is one of the distinguishing signs of heresy. As I surmised, Monsignor. Monsignor, would you please hear the testimony of the respected burgher Pavel of Kolin? He will testify that Johanka isn't making anything up. Well, I'm very curious what this Pavel will tell us. Call Pavel of Kolin. I'm a little surprised to find a counselor of Kolin here, especially you, who makes no secret of your animosity towards Sasau Monastery. Madre mía. Although I have only criticized the monastery in secular matters of property, which concerned a dispute with the town of Kolin, and therefore my duties as a counselor. Pavel, please tell us about your recent experience. I'm all ears, Goodman. Va a salir todo Dios ardiendo, ¿sí? Years ago, I hid some money in Sasau woods. When I found myself here again recently and heard Johanka's words, I remembered that matter. Johanka made me aware of my inordinate love of wealth, and I resolved to donate the money in question for the common good of Sasau. For this, I needed an honest intermediary who would locate the money. In this, too, Johanka helped me by putting me in touch with Henry here. By the grace of God, he found the long-lost treasure and donated it for the good of Sasau. The whole matter I regard as the intervention of the Holy Spirit. An interesting tale, Goodman Pavel. Pero no. Not only that, it's also evidence of divine providence, and that Johanka isn't making anything up. She wasn't possessed by an evil spirit. On the contrary, Our Lady really did. Yo no quería decir nada de eso. I concur with that, Monsignor, because I was subsequently also visited in a dream by the Virgin Mary. What? You too? Yes. She appeared in a blue cloak and waved to me. Do you swear that what you say is true, Pavel? I swear by Almighty God, Monsignor. Remarkable. Truly remarkable. Very well, Goodman. Thank you for your testimony. Vaya delirio. Vaya delirio, macho. Even if it were true, why would Our Lady choose a simple village girl like Johanka? Matthew de Janov. ¿Quién coño es Matthew? Monsignor, with your permission, I'd like to draw attention to the work of the great scholar Matthew of Janov. He exalted women like Johanka. He said that God created what is weak in order to bring shame on what is strong. That's why God turns to women who love Christ and blesses them with such visions. Esto creo que es una cosa que me dio el padre Goodwin, al cual yo he tirado a la It mierda. can't be heresy if the learned masters of universities write such tracts. What you say is remarkable. Matthew's work, which you mentioned, does speak to Johanka's benefit, but I wouldn't have expected that someone of your station has even heard of the Master of Janov. How did you come by his work? Well, Johanka pressed me to go on a pilgrimage of repentance. I went to Ujits, where there is a Marian church, and there, the parish priest gave me a copy of the text. That's surprising indeed, especially that you are at all capable of reading such a work and understanding it. You're quite a fountain of unexpected skills, Henry. Thank you, Monsignor. Let's proceed then. Is there anything else you want to add, Henry? Yes. Please call Brother Nicodemus. He has something to say about it. He's a man of learning and knows more about these things than I do. Certainly. I also wish to hear his testimony. Call him. Nicodemus, for some time you were insisting that the infirmary needed extra pairs of hands. It was only at your request that Johanka, against all accepted custom, was allowed inside the monastery walls. I've already spoken to Abbot Peter about her, but please tell me how Johanka behaved. Monsignor, I must stand behind Johanka. The girl is a treasure, selfless, charitable and good-hearted.
She helped more people here than anyone else. I have never seen her do anything that would contradict the behavior of a good Christian. She never discussed questions of faith with me. She was always focused only on her work, which she carried out impeccably. And afterwards, when she began making claims of Marian apparitions... Hostia, apariciones marianas me suena rarísimo, tío. Yes, that's quite an extraordinary thing. The things Las texturas están hechas mierda, have come from any of the brothers, or from books, because she can't read. Therefore, I believe the Blessed Virgin really spoke to her. Nonsense. She made the whole thing up. Or someone did prompt her. You're very keen to defend her, brother. It makes me wonder whether she didn't get her wisdom from you. I already said she got none of it from me, and I would never lie before Almighty God. But it seems to me it's the inadequate education of the good parish priest here that's behind his flimsy litany. What? Am I to be criticized by someone who's more a gardener than a scholar? Father Fabian, let Nicodemus speak. And you, Nicodemus, stick to the point, if you please. Certainly, Monsignor. Please allow this humble gardener to put the good priest right, because he evidently knows nothing of the fact that other women before Johanka had similar experiences. Blessed Hildegard of Bingen also had similar visions. And what about St. Bridget, or Elizabeth of Schurnau, or Catherine of Siena? Like them, Johanka here only humbly spreads the message of Our Lady. She does not present herself as an intermediary of divine mercy. Please do not condemn Johanka, Bishop Yaroslav. In my judgment, her visions are genuine and her words sincere. Thank you, Nicodemus. Your plea is very bold. But no sé si esto va bien o va mal. Pero tengo la sensación de que en cuanto ella hable, a la hoguera. Consider your words very carefully. Ya verás tú. A ver. Fabian, have you had trouble with heretics before, or had any suspicions of heresy here? Not much, Monsignor. Now and then there have been traveling preachers and various charlatans here and there. Although I did recently get reports that there were members of the Waldensian sect hiding in the province. Waldensians? So there have been heretics concealed here. So, it cannot be ruled out that Johanka also associated with them. Perhaps they are even behind this matter, too. Thank you, Father Fabian. That's all. I'm glad to have been of service, Monsignor. I thank you also, Brother Nicodemus. You too may stand down. Call Hoshek, bailiff of Sasau. A ese he tenido la oportunidad de pagarle para que hable bien, pero me daba miedo, tío. Bailiff, has there been any suspicious activity here recently? Well, there have been cumins on the rampage in the woods and on the roads, and all sorts of bands of footpads and brigands around the province. But otherwise, it's all been peaceful and quiet here, Monsignor. How reassuring. And what of Johanka, bailiff? Has she been inciting the people here? I couldn't tell you much about her. I hardly know her. She hasn't broken any laws, and folks speak well of her, for the most part. Although it's true, things have been a bit tense here, on account of her speeches. Continue. Quite a lot of people have been going to her since she started with that preaching. Some are even convinced she's a holy woman. From what I heard, they bring her small gifts or ask for her advice or blessing. Sacrilege! People coming for blessings and bringing her gifts. That has all the makings of a cult. Oh, I don't know, Monsignor. Begging your pardon, but that's overstating it a bit. But it's true. They met outside town, too. And it came to a bit of a skirmish. Madre mía. Nothing serious happened, though. Fellas punching each other in the mouth. If you'll excuse me, Monsieur, that happens all the time. Well, that's about all I can tell you, Monsignor. Thank you, bailiff. I will be all. And you, Henry, you've been around Johanka more than anyone. Do people come to her for blessings?
Well, they come to her, yes. But I swear she never blessed anyone. But when someone comes to her, she tries to help them, like a good Christian. Henry, I'm sure you're aware that to lie here is a mortal sin and a crime. I do. And I'm not lying. All right. Las texturas se han ido a la mierda, eh. Yes, Monsignor. I'd like you to listen to Adela. She amended her life and doesn't live in sin anymore, all because of Johanka. Her testimony will show that Johanka is an exemplary Christian, not the leader of some cult. All right. Call this Adela. Uy. Adela, until recently you were living in the nearby town of Ledechko, is that so? Yes. Madre mía, las And texturas. how did you make a living there? I served at the baths, laundering and repairing clothes and preparing the baths. Is that all? No. Sometimes I went with the fellas and pleasured them for money. But I don't do it anymore. I swear. I changed my ways on account of Johanka and Henry here, and now I lead a decent life. You're saying you simply gave up your profession? Yes. Henry convinced me, and Johanka took me in. Very well. Thank you. And since you left Ledechko, have you sinned with anyone? No, monsieur, I haven't. Good. May God give you the will to maintain your newfound virtue, Adela. And now, please answer one more question. You're living with Johanka now, yes? Tell me what she says to the people who come to her. Well, they come with all sorts of problems. Some want just advice. Some want her maybe to bless them or talk to Our Lady for them. They believe she's a holy woman. So, Johanka accepts gifts from these people and then gives them her blessing? No, it's not like that. Johanka doesn't bless anyone. And she doesn't want any gifts from anyone either. Folk just bring them. The things they bring, she gives them out to the sick and wounded. She doesn't keep anything, I swear. You swear? Yes, I swear to it all, Monsignor. I'd never lie to you. All right. You may go. Now I wish to question Katra, the swordsmith. Bring her here. Aquí viene lo chungo, creo yo, eh. Bueno, lo chungo creo que va a ser ella. Katra, you are a respected Bueno, townswoman. respetada. View of what goes on in Sasau. As you told me earlier, will you tell me now what you know of Johanka and her deeds? Yes, I'll tell you everything, Monsignor. Johanka has been putting ideas into people's heads and causing chaos. What right has she to preach to us? A simple girl like that. As if we were bad people here, and she herself is a sinner. And an adulterer, a loose woman she is, who goes with anyone. And even fornicated with a custodian. Eso creo que es verdad. Forgive me, Monsignor, but Katra isn't telling the whole truth. What do you mean, Henry? She's the one who set a band of thugs on Johanka several times to cause trouble for her and threaten her. She wanted to drive Johanka out of town. That's not the deed of a good Christian, plotting intrigues like that. She admitted it all to me. Is that true? I only did what was necessary to stop her from bringing Te he pillado. Monsignor, you can see yourself that Katra holds a grudge against Johanka. Yes. I must agree with Henry. In view of your apparent antagonism towards Johanka, whatever the reasons for it, I cannot allow you to influence Hala, pírate. proceedings. You should have reported your concerns to Father Fabian instead of acting willfully as you did. But she's Hostia, qué mal rollo dan las texturas, tío. I will be the judge of her transgressions, not you. Nevertheless, I have also heard rumors of Johanka's immorality that cannot be ignored. Bring here the Sasau custodian, Sir Sebastian von Berg. Bueno.
Sir Sebastian, my apologies for raising the matter, but doubts have been cast on your virtue. I have been told that you have shared your bed with Johanka. Is it true? Monsignor, with respect, this is surely some mistake. Johanka is not a bad girl, and by no means a heretic. Noted. Now please answer my question. Did you share your bed with Johanka or not? Yes, but she's not... Silence! Vaya. So, Johanka not only incites rebellion against the nobles, but also seduces them into sin and immorality. Joder, no sé qué decir, tío. Monsignor, I've known Johanka a long time, and she's a virtuous girl and a good Christian. She just needed support. It wasn't a bodily desire, but one of the soul. Consider what she went through. Her whole family slaughtered, and everyone here turned their backs on her, but for Sir Sebastian. Anyone can make a mistake, can't they? And she's sorry for her mistake. Monsignor, let's put a stop to this. It's undignified for us both. And for Johanka. She's no heretic. Just a confused young girl to whom fate has been less than kind. Her confusion will pass. All it needs is for someone to explain to her the error of her ways. There's no necessity for extreme measures. Sir Sebastian, be so kind as to leave the judgment of Johanka's transgressions to me. You may go. Henry? You proved yourself a good servant of the Church when you told me of your disturbing findings concerning the situation hereabouts. You've been very keen to appear here in Johanka's defense. You've said a lot about her, but please, tell me why you've been helping her all this time. Monsignor, she's my friend. After the terrible things that happened in Scales, neither of us has many dear ones. Creo que tendría que haber puesto sus It acciones. seemed only right to me to help her. You seem like a compassionate man. It certainly says something about Johanka, that someone like you stands up for her. That will be all, Henry. Monsignor, please permit me to say one more thing. I heard some wise words at a sermon in Scales, and I think I should share them here. It's our Christian duty to fight against sin. But we must love the sinner. So I beg you, Monsignor, be lenient to Johanka. You're right, Henry. Those are wise words. Nothing remains but to question Johanka herself. Johanka of Skalitz, you've heard the accusations brought against you, and we have also heard several testimonies. I already questioned you earlier. Johanka, do you wish to revise the answers you gave earlier, or do you stand by what you said? I stand by everything I told you. So be it. Madre mía. I expressly forbade you to continue preaching, and you promised not to do so. You defied my instruction and broke your promise. Why? Forgive me, Monsignor. But I could do nothing else. Our Lady asked me to do it, and I couldn't refuse her. And I did the right thing. The Virgin Mary visited me again in my cell. Madre mía. Showed me new things. Monks and prelates who took off their robes and put on princely cloaks instead. They threw down their staves, buckled on swords, and placed crowns on their heads. Henry, échate las manos a la cabeza. Christ's example and hoarded wealth for themselves. They paid no heed to the people, but only gave them absolution for money and... Silence! You will not speak like that. I have already heard more than enough. These proceedings are closed. You may leave. O sea, solo importaba que ella lo que dijese ella al final, creo yo. Hear my verdict. Madre mía. No consigo sacar una cosa bien en ningún juego, ¿eh?
Johanka, are you aware you're facing very grave accusations? Yes, Monseigneur. I am. You stand accused of preaching from ignorance and leading the people away from the protective embrace of Holy Mother Church. If you do not recant, you will suffer grave consequences. Pride and ignorance clouded her reason. Madre mía. It would distress me greatly to have to pronounce a verdict of condemnation. Speak then. Do you recant your sermons and swear never again to preach to the people? And are you prepared to repent? As God is my witness, I did all this with good intentions. And The Virgin Mary did visit me, and I would be lying before her, before God and my own conscience, if I denied it. If you don't recant and return to the bosom of Holy Mother Church, then you have sealed your own fate. Take her. We must all be ever vigilant of Lucifer's evil designs and avoid being caught in his snares. Only Holy Mother Church can safeguard all Christian folks from the onslaught of the devil. Only Holy Mother Church cares for their souls so they may find salvation in the kingdom of heaven. It's all true, and the will of the Blessed Virgin, her sacred will that I will never recant. Sometimes, to save the body of the true church, it is necessary to amputate a gangrenous limb. ¿La van a azotar? Full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed be the fruit of thy womb. Jesus. Holy Mary. Oh God. Johanka of Scarlets refuses to accept the truth and recant her delusive preaching. Her tongue is an instrument of the devil. It must be plucked out and cast from the body of the heretic, along with the devil, so that her soul may be purged of evil. Despite her suffering, Johanka remained faithful to her conviction. Brother Nicodemus tried to heal her terrible wounds, but in vain. Her cruel punishment was too much to endure. Matthias never lived to hear of Johanka's fate. Soon afterwards, he succumbed to his sickness.
Although it's forbidden to bury a heretic in consecrated ground, we lay Johanka and Matthias to rest together, side by side, in a place where I hope they will finally find peace. As Brother Nicodemus said, surely God will forgive us for following our hearts. Espectacular. Madre mía. Casi 2 horas intentando terminar esto. Pero... si es que no sabes cómo terminar estas cosas. Es que no sabes cómo terminarlas, tío. Bueno, pues Johanka... Ya no hay Johanka. Vaya desastre, macho. Pero repito, tío, es que las conversaciones que te dan, las frases que te dan, es que no sabes lo que estás diciendo. Y aún así, incluso creyendo que las sabía por lo que te estaba poniendo, elegías la que parecía que iba a llevarla a dejar de hacer el rollo este de los cuentos esto, no me acuerdo cómo se llama lo que hacía, pero bueno, eso, eso. Estoy a gilipollas hoy. Predicar, coño. No veas las palabras, Menos mal que Ming no estás. Le hubiera dado un chungo. Estoy viendo y este es el peor final para ella. No consigo sacar un final bueno en un juego jamás, colega. Pero es que ¿cómo se hace que no tenga este final? Porque yo creo que al final solo vale lo que ella dice. Y el propio juego me ha dejado todo vendido. Pues nada, Johanka... Pues yo pensaba que le iban a quemar. Pero no, al final simplemente le cortan la lengua y le pegan latigazos. ¿Y se muere de eso? Teresa, cuidado con lo que te visite la Virgen María, que no veas. True. Tío, por favor. Me ha dado 3 ganzúas. I've got something that needs... All right. Venga, ropa I feel reparada. quite hungry. Oh, empiezo a estar hambriento. Se ha liado, Se ha liado. Es que ¿cómo haces para que no le pase eso, tío? I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's take care. Pues nada, fantástico. Falta una cosa aquí. ¿Por qué? Johanka. Qué triste se va a poner Rafa cuando se entere. A ver, cesta. Regateemos. ¿Cuántas finales tenías, Seo? We can try it. Pues menos mal que no fue este el último DLC que hicimos, porque si no, menudo buen sabor de boca se nos iba a quedar para el final del juego, ¿sabes? En el medievo le cortaba la lengua al mentiroso y al sacrílego. Los latigazos eran para los ladrones. Quemaban a los herejes como Johanka. Otro juego que cambia normas. Vaya por Dios. Hombre, lo de la lengua también le veo sentido, si lo que ha estado haciendo es predicar mierdas. Por esta cantidad se deja convencer. Pues hay que dormir y comer, que por alguna razón me estoy medio muriendo.
Y la energía también la tengo hecha polvo. Otro 2, este es el peor final. El otro solo lo azotaban. Y el mejor es que no le pasa nada, la dejan libre. Ya me encantaría saber cómo lo hacen. El mejor ya me contrajo. Es que yo de verdad no he sabido hacerlo mejor. Y mira que he intentado hablar con Tocristo, ¿eh? Pero... Aparte, luego cuando hablo con ella, me da dos opciones. Una en la que parece ser que creo lo que ella dice, y otra en la que le digo, Johanka, que te la van a liar. Y claro, ¿cuál elegiríais vosotros? Si le dices que yo creo lo que estás diciendo, le estás reforzando esa mierda, ¿no? Pues yo he elegido la de, hija, te la van a liar. Tú crees lo que quieras, pero no le digas mierdas a esta gente. Pues no. Come algo, dice. Silfred. Oh, Dios. Estoy muy gordo. ¿Qué tenemos por aquí? 60 de saciedad. Esto tiene que haber sido porque en el juicio seguía pasando el tiempo, me parece a mí, ¿eh? Eso no debería ser así. Bueno, pues ahora hay que mirar lo de arriba. Si es un DLC, ¿es del torneo o de qué cojones es? Pero como sea del torneo, entonces solo quedaría un DLC. Rico. Si es que ¿para qué llevar comida encima, tío? Pues no sé, he hecho lo que he podido. Pero el juego es que es un tramposo que flipas, para mi gusto, ¿eh? Y madre mía, las texturas en el juicio, cómo se han ido a la mierda todo el rato, ¿eh? Bueno, ya estamos con cara de serdete. Vale, cosas que tenemos por aquí. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Parece que hay como un DLC, pero también una misión secundaria. Me da un poco la sensación. Y esto... que ya está, quedaría este luego. Pero este creo que es el mismo símbolo que el de... que el del torneo, ¿eh? Vamos a ver. ¿He subido al caballo? ¿He subido al caballo? No tengo ni idea. Fíjate de trampas que tenemos mucho que hacer. Hola Rafa, ¿qué tal? A ver, ¿cómo voy? Pues nada, a Johanka le han pegado latigazos y le han cortado la lengua. Ha salido todo a las mil maravillas. No, pues chico, que no sea el juego tan desgraciado. Es lo que hay. Yo he intentado hacer lo imposible. He hablado con Tocristo. He intentado tirar por los mejores. He seguido mi intuición como he podido. Pero es que el juego, valga la redundancia, te la juega, tío, todo el rato. Tú crees que estás diciendo una cosa, pero resulta que es otra. Crees que unas frases que son lo que... O sea, que tendrían el efecto... tendrían un efecto concreto, tienen el efecto contrario. Cosa que no tiene sentido, tío. Así de golpe, sé delicado. ¿Pirras? Que se lo dices a Rafa, no a Seo. ¿Qué? ¿Cómo? No sé qué. ¿Cómo? Vamos a ver esta cosa. No sé si está aquí. No sé, si Fred ha escrito algo raro, pero no entiendo muy bien. ¿Esto qué es? Dime que esto no es el torneo. What do you need? ¿Qué quieres? ¿Pasa algo? What's the matter? It's the tourney. It always upsets me. Why would the tourney upset you? It brings back sad memories about my son Svartabrook. God rest him.
He always loved sword fighting. Even when he was just a lad, he used to duel with his mates with sticks. And for years he saved every groschen he got so he could buy a real weapon. Wasn't long before he had the hang of all sorts of fancy strikes and feints. So when he heard Sir Hanush was holding tourneys for common folk, he was first in line to enroll. I see. And he got hurt in the arena? Oh, heavens no. Sir Hanush set the rules in such a way that nobody would suffer more than a bruise or two, and he makes damn sure the rules are obeyed. Did your son ever win the tourney? Oh, aye, more than once. Svatopluk wasn't the strongest. Svatopluk se llamaba su hijo, la madre que me parió. ¿Svatopluk? ¿Svatopluk? Voy a beber porque se me ha secado la garganta de golpe, macho. Svatopluk. Joder. Svatopluk. Well, this fella by the name of Peter enrolled. Hostia, si a Peter el Negro... Peter el Negro lo maté, ¿eh? He beat all comers. No man could match him. Only Svatopluk was determined to take him, so he started training all the hours God gave. He even started going to Captain Bernard for lessons. And in the last tourney, he got the better of Black Peter in the end and won the prize. Only he never came home that day. I figured he was having a drink in Rattay to celebrate his victory. But he didn't even turn up in the morning, and I started getting worried. I was just on my way to look for him when some merchants came by. They found my boy by the road just past Rattay. He was still alive, but he was burning up and shaking like a leaf. I sent for the sawbones right away. But before the day was out, I had to send for the priest. Do you think it was this Black Peter who killed him? Pues Peter el Negro está muerto, ¿eh? Crossed my mind. Aye. But there's no proof. It could have been anyone, I suppose. Intentó... Es el tío que intentó ponerme una cuerda en el camino para tirarme del caballo. Y me atacó. Y yo lo maté. O sea, no sé yo esto a dónde irá. No te burles de los nombres del extranjero. A ver, tío, aquí hay nombres del extranjero que tú los ves y son raros. Pero es que Svatopluk, macho, que parece un nombre de un extraterrestre. Soy el comandante Svatopluk, del planeta Pluk Pluk. Do you know anything about this Black Peter? Oh, not much. I asked around, but nobody knew nothing much about him. Except he was a stuck-up bastard. He always just turned up for the tourney, took his prize and vanished. Did Svatopluk have any wounds? Only a couple of scratches and bruises from the tourney. Nothing that would kill a man. Not even the sawbones could figure out what done him in. I think I can tell you what happened to Svatopluk. Really? The fact that he died just after beating Black Peter and winning the tourney was no coincidence. So it was that bastard? Yes. Black Peter lay in wait and ambushed me. He's a nasty piece of work. The thing is, he had some kind of poison on his weapon, so I reckon he might have poisoned your son. The signs you spoke of point to it. Merciful God, I knew it! But how did you get away from the fucker? Did you kill him? Nah, he was no match for me. Sent him straight to hell where he belongs. Thank you. It won't bring my boy back, but it gives me some peace to know you avenged his... O sea, que es la misma misión, supongo, que la de allí. Not much, but it's all I have. 85 grosen, la verdad es que no es mucho, ¿eh? Good luck, then. A lo mejor hubiera estado guapo investigar esta historia, pero parece ser que se resolvió antes. Tío, yo creo que esto lo hace más realista, ¿vale? Que me hubiera encontrado con ese tío de casualidad y hubiera pasado todo eso. Pero ¿no hubiera sido mejor para el jugador, para conocer una historia, para hacer otra historia, que Peter el Negro no hubiera existido en el juego o no hubiera intentado hacer nada hasta que nosotros comenzásemos esta historia? Yo creo que sí, la verdad. Ya, soy un investigador de la hostia. Yo creo que Peter el Negro debería haber estado bloqueado hasta empezar esto, pero bueno.
qué sé yo, es que... Es verdad que le da un realismo de la leche, pero... He llegado... perdone, ¿es usted el que tiene el DLC? Ese que he pagado 10 pavos por el DLC. Sí, pero... bueno, pues ya lo he hecho. Ya me encontré un tío hace no sé cuánto y me lo cargué. Ni investigación ni mierdas. Espectacular. Pues nada, gente, estamos entrando en la final, ¿eh? Estamos en los últimos coletazos. Ya no hay nada, ni una sola misión secundaria, nada. Solo está en las mierdas estas de asignador de actividad, que eso, vamos, lo va a hacer su prima. ¿He hecho alguna de esas? Yo creo que no. Bueno, pues vamos a la que considera Rafa el mejor DLC de todos los tiempos de la humanidad. Mejor que cualquier DLC que pueda tener Mass Effect y cosas así, si es que lo tiene. Mejor que cualquier DLC que pueda tener... ¿cómo se llama ese? Vale, el chiste se ha parado porque mi mente no ha querido darme acceso al nombre de Ringworld. Pero tengo que vivir con esta cabeza, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, no puedo hacer otra cosa. Tengo que vivir con esta cabeza. Yo tengo unos chistes impresionantes, unas puñaladas, unas pullas ahí alucinantes, pero esta mierda me rompe. Me lo rompe todo. Yo dije de este juego. Bueno, de este juego y de los juegos que han habido y que habrán. Que yo te escuché decirlo. Más que de los Sin 3, mucho más. Qué asco, tío. Hombre, Minx, tú sí que sabes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Minx, ¿cómo te gusta? Es el tipo callado y formal, ¿eh? No voy a decirle que es feo, callado y formal porque yo no sé si es feo, guapo o qué, no lo he visto nunca, pero... Es como John Wayne, es callado y formal. Y siempre está ahí. DLC. ¿Con quién hay que hablar? Seguro que es guapísimo, si es que lo tiene todo. ¿Con qué cojones hay que hablar? Fuerte y formal. Ni no, no, ni no. No, 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 no. Sí, Janus. ¿Por qué cada vez que digo, Sir Divis, ¿por qué cada vez que vengo está usted aquí? O sea, hostia, por favor. Por favor. Por favor, otra vez. No podemos venir aquí sin mirar esto, tío. ¡Qué maravilla! ¡Qué mano! ¡Qué artistas! ¡Qué artistas! Espectacular. Bueno, a ver, esto está bien hecho porque ya sabéis. Igual que está... Es que es increíble que esté esto al lado de esto, tío. ¡Qué maravilla! De pocas palabras, sí. A mí nunca lo vas a pillar diciendo mierdas. Y por eso me cae muy bien. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está este? ¡Hostias! Madre mía, tío. Sí, parece que lleva una semana de fiesta. Sí, admirar es... Creo que son gente que puso dinero. Por eso están tan bien dibujados algunos y otros son así. Este es otro que pondría dinero. Y me imagino que este es otro. Chris Roberts. Y eso. Joder, sí, no sé qué. No sé si habrá más, la verdad. Es que me cago en la leche. A ver, yo no sé cómo fue Jesucristo, pero yo no creo que tuviera la cara así, ¿eh? No, no era para rezar. Bueno, vamos, que si no, Sir Divi va a decir, ¿qué haces aquí? Me han dicho, me han prometido que este DLC es tan increíble que no me lo voy ni a creer. ¿Qué sucede con Prismalice? Can I be of service to you, Sir Divish? I've heard talk that something is going on in Pribislavis. Pribislavis, no me veas. Come at just the right moment. I sent him En el momento adecuado he venido, ¿eh? My locator, Marius. Buscar al localizador de Sir Divis. ¿El localizador? What's a locator? A land allocator.
I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. You're planning to resettle the village? Yes. Why Pribyslavitz of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmetic years ago. It's about time that changed. Well, it should be safe there now. We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since. If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Goodbye. Esto se va a transformar en el... ¿Stronghold? ¿Stronghold se llama? ¿Stronghold? El agüita. O sea, tengo que buscar a un localizador. Tengo que localizar al localizador. Es curiosísimo esto. Por favor. Por favor. A ver, ¿dónde dice que se perdió este señor? Aquí, en Prisvalise. O sea, que puedo ir... Este no es el sitio... ¿El campamento? ¿Que estaba reventado? Bueno, reventado. Pipi popi. A lo mejor debería mirar esto. Se rumorea que Sir Divis tiene grandes planes para la aldea de en ruinas de Prislavisi. Ahora que ya no hay bandidos cerca. Y esos planes me involucran a mí desde que me asignó la misión de buscar a un hombre desaparecido que había enviado. Busca al localizador. Al localizador. O sea que por aquí hay alguien, ¿no? ¿Es esto el localizador? No tiene pinta. ¿A nadie se le ha ocurrido llevarse todo esto de aquí? Hay aquí algo de terreno para ver, ¿eh? Coño, si aquí hay gente. Y otra vez me han quitado el escudo. ¿Es gente buena o gente mala? Son bandidos. Son bandidos que no me atacan. Curioso. So, it's all clear to me now. What is? Who are you? You've no business here. I'm Henry, and I was expecting to find you here. What? How could you... Sir Divish's locator went missing around these parts. Well, it seems like he's all out of luck, don't it?
Divish ought to have sent someone better than you to parley. He didn't send me to parley. He sent me to deal with it. Deal with it? There's plenty of us, and you're on your own. So I'd think twice about how you're going to deal with that. Diría que no... Me gustaría unirme a vos. ¿Qué coño es dejadlo ir y sale una espada? No entiendo nada, tío. Enough beating around the bush. At him, lads. Sí, de verdad, dejadlo ir y sale una espada. Toma. Te ha salido espectacular, ¿eh? Over here! Where is everyone? Quick! Alarm! Alarm, dice el tío. Call that combat? Raise the alarm! Watch out! Look at this! Over here! Where is everyone? Quick! Come on, you shit! You gonna try now? Jesus Christ! Kunda. What's the matter? Come on. Hola, Arken, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Aquí dentro estaremos más calentitos. Y encima no nos va a dar el sol. You'll get what for! Is that the best you can do? Now I'm gonna enjoy this. Is that the best you can do? El combate en grupo... poco... deja un poco de desear, ¿eh? Come here, Lily Liver. Bollocks! Did that hurt? I'll slaughter you. Ow! Missed. You'll get one. ¡Toma, y viaje! Lost your wind. Cristo. Dejad ir al localizador. El símbolo de la espada es el de intimidar. ¿Pero cómo? ¿Pero es que ese es el localizador? A ver, ya sé que es el símbolo de la espada es intimidar, pero ¿por qué hay un símbolo de la espada y la frase es dejarlo ir? Como dejarlo ir. O sea, es que... No sé si es que no lo he entendido. Supongo que no lo he entendido. Pero ¿cómo lo harías? Que cada quien espere su turno como los juegos actuales. Ya, eso es... Pero es que, claro... Pero es que esto también me parece un poco chapuza, ¿qué quieres que te diga? No está mal del todo, pero... Buah. No sé. No me llega a convencer demasiado, la verdad. Dejadlo ir. Se ve que no lo he entendido, no sé.
todas maneras, te los carga de todos sin sufrir daño. Ya, si soy una bestia. El caballo se irá cargado de luz de estos bandidos. Hola, Arkane, ¿qué tal? Igual imagina que un grupo de 5 con espadas te ataque todos a la vez. Más de unos cuantos terminarán sin mano por sus aliados. Ya, a ver, es verdad que sí que esperan un poquito a veces el ataque, ¿eh? A veces atacan a la vez, pero esperan más de lo que deberían, incluso. Pero, no sé, es que hay cosas que te quedas a cuadros, tío. Vale. Suficiente, sí, total. Para la pasta que tenemos. ¿Dónde salió el caballo? Bueno, caballo, te toca. Lo tuyo. Pasa. Dinerito para todos. Madre mía, lo que pesa la piel, tú. Vale, suficiente. El caballo es un animal encubierto. Ya se lo ha reformado, a ver qué. ¿No lo dejas a los Fallout en ropa interior? No, ya no. Al principio me estaba volviendo loco con eso, pero ya no. Y eso que el caballo puede llevar un montón encima. Coño, sí, creo que es este, tío, ¿no? Hey. Vaya sombrero que me lleva el colega. Vaya sombrerito que me lleva mi colega. Thank you. My pleasure. Sir Divish sent me to find you. And it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Scalith. My name is Marius Bielek, Master Locator. Maestro localizador. Divish sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived. And so far, all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. El interior de la I tienda. still have a job to do. Come along with me, if you like. We'll report to Sir Divish afterwards. Vale. I'll escort you then. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Should we get going? Venga, evaluemos. No sé qué cojones hay que evaluar, pero... a ver. ¿Qué evaluamos? Dices que la piel pesa, imagina que podía despellejar a los humanos. This is a good spot for the rat house. Vale, pues me lo imagino. Must have one. It'll be nice and prominent here. It's Llevarías mucho peso. So the foundations will stay dry. It can have its own little square, close to the church. There's no better site here. Ah. Había un cofre al lado descatado. Si es que... Como he dicho, tenemos mucha pasta. Ahora mismo... Y aún así va a ser de los pocos juegos de este estilo que voy a gastar seguramente el dinero. ¿Esto es una iglesia? Ah, bueno, eso. Considering how old it is and what it's been through recently, it stood up well. It won't be an easy job to fix it, but it can be done. Timber alone won't do, though. La iglesia está bien, según el señor. O sea, que este DLC va de repoblar esto. Y gastarme yo la pasta en repoblarlo, porque va a ser mi propia aldea, o mi propio pueblo. Qué maravilla. La verdad es que es un sitio bonito, ¿eh? Bonito, bonito. ¿Dónde vas? Ah, que no era ese el camino.
Así que este DLC me va a dejar seco, ¿no? ¿Dónde va? ¿Vas a ir andando hasta ver a Sir Vidis o a dónde vas? Hostia, tío, no puedo con ese sombrero, tío. We could fit at least one tradesman's shop here. Maybe a baker's? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué no en cualquier otro lado? O sea, bueno. Y te va a faltar, según mis cuentas, requieres como 140.000 cash. Joder. O habrá que ponerse a ello. Hostia, pues eso es una pasta, ¿eh? No me esperaba que fuera tanto. There's quite a lot of space here. It just needs clearing thoroughly. Then we could even fit stables here. Me encantaría saber cómo decide dónde poner las cosas. A ver si lo adivino. Aquí, la taberna. $140.000 cash. Si es así, no veas, ¿eh? Main approach road and the stream. Se me hace un poco raro este DLC. Ya, me imagino que va a ser muy fuera del tono de todo el juego. Pero veremos. De momento la historia está siendo apasionante. This bridge needs reinforcing. It won't last long in this. No me digas. I reckon it would make sense to build a weir over the stream down there. The water here is clean and can be used to supply the village until we sink a well. It's a good thing we have this stream. No point in building without a water source. Espectacular. Es mi DLC favorito, pero es que yo soy una perrita de los juegos de gestión y construcción. Supplies and trade will flow through here. Madre mía. Mira, hay mariposas. ¿Qué hacemos con las mariposas? Vaya. Uf, la verdad es que me encantaría vivir aquí, ¿eh? Si estuviera ya montado el pueblo, quiero decir. I can't even see past the trees and ruins whether there's room for anything there. But at least the trees are strong and healthy. All we need is a few good woodcutters, and we won't have to bring in any timber from elsewhere. Si Fred se ha enterado ahora de que vamos a construir cositas. Esto no se lo veía venir esta mañana, ¿eh? Como ahora ha estado de fiesta, a lo mejor no ha tenido mañana. A lo mejor solo ha tenido seguir el día de ayer. ¿Quién sabe? Stone foundations. They'll come in handy, and we're close to the stream. ¿Para qué? Oh, cimientos de piedra. Serán útiles cerca del arroyo. ¿Para qué? No por nada le pedí a Manu si había algún mod para hacer un asentamiento en Stalker con gestión de tu facción y toda cosa. ¿Y qué pasa? Que desataste la furia, ¿no? Del conocimiento Stalker. Madre mía. Ahora se transformó en Medieval Dynasty. ¿Ese juego existe? Lots of space here. No me digas. ¡Qué crack! Medieval Dynasty existe. Lo tengo en la lista de deseados. Bueno, tengo ese y casi 400 más. Bueno. Mira, ahí tienes un agujero. ¡Hay un pozo! Pues vaya pozo. Tampoco es que haya mucha agua ahí, colega. Lo estoy jugando gracias al Game Pass. Qué bueno Game Pass,
Qué bueno. Space, clean water, close to the village green. A good site for an inn. Qué maravilla. Bien. ¿Y mi castillo dónde va a ir? Most essential surveying is done. Hablar con el localizador. Vale. So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. Traemos unas tijeritas, un par de señores, le damos unas cervecitas y que se pongan a desbrozar, ¿no? So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it. Which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. I think we should get started without delay. There's a lot of work involved. Well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole settlement. Oh, that's good news. When will you inform Sir Divis? Mañana. I'll head to Talmberg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to... ¿va a venir aquí Sir Divis? When I return with Sir Divish. Sir Divis sabe que yo y su esposa... Shouldn't take us long. My lord, welcome to Pribyslavitz. That is to say, welcome back to Pribyslavitz after all... Ah, que ya está aquí. Well, what's left of it. Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self. But at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. There was no reasoning with them. They thought since it was 4-1, I'd be no trouble. I expect that was a fatal mistake. Ya ves. Just so, sir. No loss. At least they won't be troubling us again. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribyslavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribyslavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. Es el nombre de un juego de construir una aldea. Yo me lo compré poco antes de la salida de la 1.0. Pero está guapo. Son juegos que no tocarías a menos que estuvieran muy aburridos. Resulta ser un buen juego oculto por la grande producción. A ver, eso de que no tocarías, dilo por ti. Hay gente que le gustan esos juegos, ¿no? O sea... Una lástima que hiciera una porquería con el Wild West Dynasty. Como esperaba ese juego, vaya decepción. Vaya, por Dios. We had a scout around. We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. I already have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around. Clearing them will provide both extra land and timber supplies that we can use right away. Right now, I believe we're standing on the... Me apetece ver cómo cambia esto, la verdad. The future green, that is. The village centre will comprise at least 6 large buildings to begin with. We can't fit any more than that here, so there will be other buildings away from the square.
In particular, more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land and build more farmhouses. Eso no me hace mucha gracia a mí, ¿eh? But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord. Eso de meterse en un bosque, crear una aldea, para luego quitar todos los árboles y empezar a poner para construir granjas, colega, vete a donde no hay bosque, que si tenéis un montón de terreno que no hay nada plantado, loco, pues viros allí. Lo de oculto me refiero a que no tienen publicidad, si no fuera por los que se dedican a hacer gameplay de juegos independientes. Como yo. Bueno. Yo lo conocí por Farmer Dynasty. Un juego que es feo de narices, pero está bastante bien. Hombre, a mí ya sabéis que los gráficos y esas cosas no suelen importar mucho. Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest a certain amount of capital. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point. Hombre, claro. But I expect it will come ¿Y todo eso lo tengo que pagar yo? No tiene sentido, ¿no? Thousands of groschen. Well, that much? I hope you're good at haggling. A mí We sí. shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price. But raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you with interest. I hope I shall live to enjoy it, Master Marius. A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labour. Where can we find so many people, sir? You sound skeptical, lad. But it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzig and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. A splendid solution, sir. I've also been concerned about how to bring settlers here, but now it seems there will be no shortage of new inhabitants after all. It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Yes, sir? You've proven yourself well. You've demonstrated that... Voy a ser Merino, increíble. And you command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I must concur. Matando gente. So, let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz, in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will oversee the initial renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from Es que eso es un poco ridículo, tío. But Marius said it would cost a fortune. True. But from what I hear, you know how to get your hands... Voy a tener que irme a cazar para... So, I expect you'll manage it just fine. Vaya tela, tío. I'd like to know who's been spreading such gossip. And I am assigning you certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church,
That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential Hostia, artisans. este DLC creo que va a ser una locura, Ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years, and you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's, I mean... Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Madre mía. All right, then. So, we're agreed. You'll give this document to the Hereje bailiff. He'll make the announcement to invite... ¿Me da una maza de merino? Which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't... Patatas. Me, Henry. And now I must get back to my duties at Townburg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. Y aquí como... ¿Por dónde empiezo? Llevar la carta al merino de rata. Ah, vale, que no... Jodo. Y... Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir haciendo lo que nos piden porque si no me parece a mí que voy a flipar. Porque no sé, lo que han estado diciendo me ha dejado loquísimo. Hostia, macho. ¿De verdad, tío? Ah, por cierto, me encanta que el molinero que mejor me compra cosas y tal esté en la otra punta del mapa. Tampoco es que sea una cosa súper loca, pero hostias. Me parece que algunos vamos a odiar este gran y maravilloso DLC. Es algo muy triste, Silfred, una historia lamentable. Qué terror. Y cuando empiece a jugar juegos de construcción de ciudades y mierdas de esas, ¿qué hacemos? Porque a mí me gustan esos juegos. Otra cosa es que lo juegue en directo. ¿Lo disfrutaremos? Bueno. Joder, vaya pateo. Ya lo he visto. Señor, dame fuerzas. Así que voy a necesitar como 140.000. La madre que me parió. Hay tesoros por ahí, ahora que lo pienso. Aunque no creo que lleven mucha cosa encima, ¿no? God be with you. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Alright. See what we can do about that. Alright. Y hace falta un juego relajante de gestión sencillo, un Stardew Valley o algo similar. Stardew Valley. ¡Ah! Hay que conseguir mucho dinero. No. Papá. Apostando con los dados no creo que se gane mucho dinero, ¿no? ¿O sí? Mazo de merino. Pff. Yo no sé para qué cojones llevo las pociones.
Let's have a word about the price. Lo máximo que puedes apostar es 100. All right. En serio, y te llevas 200. ¿Eso es el juego de dados? Donde más vas a ganar dineros en Scalis con los bandidos esos que siempre aparecen. Pues sí, va a tener que ser así. That's still too much. Sigue siendo demasiado. Pasa que también es verdad que a menos de que te lo lleves todo, no te creas que sacas tanta pasta si luego tienes que reparar las cosas, ¿eh? Aye, that would do it. ¿Qué hora es? Es hora de echar un sueñecito. ¿Aquí qué tenemos? ¿Las pociones se venden caras? Esto me lo puedo llevar para venderlo. Aunque el hacha no sé para qué coño lo quiero ahí. No sé para qué lo quiero ahí. 35, 100... Hombre, siempre se puede crear un montón de pociones. Lo que pasa es a saber. Supongo que hay mejores cosas para eso. Lo máximo que puedes hacer es 100, tío. Prepárame la ropa, por favor. Ya lo sé, estoy hecho mierda. I've got some goods here whose owners might miss. Ya. Tenía por aquí... Aunque podía haberla guardado hasta la próxima vez que vendiera algo, pero bueno. Esta mierda. Y esto yo creo que lo voy a meter ahí. Let's have a word about the... Vamos a... Hostia, 82. Cuidado, You won't. Cuidado. Finally, a reasonable sum. Es increíble cómo cambian los precios, ¿eh? Lo de los dados es bien triste. Hostia, yo pensaba que se podía ganar más, tío. Para eso no... Es que para eso ni los llevo encima. Bueno, voy a sobar un poquillo, que nos va a venir bien. De verdad, ¿eh? Duerme, cojones. Que duerma hasta las 10. ¿Hasta las 10? No me deja. Yo Stardew Valley ni siquiera lo tengo. Jugué en su momento a uno que es muy del rollo, que yo recuerde. ¿Cómo se llamaba? El tío este que llevaba un cementerio. El Keeper... ¿No hay qué? El Graveyard Keeper. El Graveyard Keeper. Ese juego me aburrió. A mí me gustó mucho el juego. Otra cosa que fuera un delirio de farmeo. De todas maneras, ¿no se supone que Stardew Valley es el mismo rollo? ¿No va de eso? ¿O no tienen nada que ver? Voy a echarme un... no tiene nada que ver. Pues yo pensaba que uno había salido del otro. God watch over you, good. I'd like to... And what is it? Vamos a tomar un bañito y a lavarnos. Sure you'll be take Venga, care. déjate de historias. Que hay que ir a ver al merino. ¡Merino! Lento, pesado y aburrido.
Qué pena. Qué pena. Vale, vamos a reparar alguna cosilla que tengamos por aquí. Cierto. Siempre se me olvida que hay que joder varias horas del día para poder hablar con los mamarrachos estos que se despiertan a las... Yo qué sé qué horas se despiertan. ¿Hay espárragos? ¿Espárragos vendo? Que para mí no tengo. Cállate. ¿Espárragos? 700 y pico, joder. Can we do something about... Is this enough? Oferta final. That's a poor offer. Muy pobre, muy pobre. Tía, se ha pegado un mosqueo guapo, ¿eh? All right, so. Ah. Perfecto. Bueno, vamos a ver al Merino. ¡Espárragos! ¡Espárragos! Venga. Merino. Merino. God be with you, Henry. Ya, pero... Merino. Merino, joder, madre de Dios. Carta de For you from Sir Divish. It concerns the renewal of Pribyslavitz. Pribyslavitz. You drove those bandits out of? Sí. Very same. So it's true then? Good. Good. Let me see that document then. Here it is. So what have we here? It says I should announce that anyone interested may move to Pribyslavitz to live and work. And Sir Radzig and Sir Hanush also give their consent. In that case, let's not waste any time. Come along with me. Good luck then. Se hace saber. Vegetables, fruits, apples, cucumbers, onions. Come get 'em. ¿Puedo darle yo a la campanita? Colega, no viene nadie, o sea que... Joder. Pero... Ah, vale, sí que viene gente. Joder, yo pensaba que no iba a venir nadie. Tenéis aquí un agujero. What am I to do? A poor wretch whose home was burnt to ashes by... Hear ye, hear ye. It is hereby announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish, that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pribyslavitz to the north of Talmberg Castle, wherein you shall be vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of 5 years. They shall be permitted also to make use of timber from the surrounding woods and water from the streams. The hamlet of Pribyslavitz lies in the domain of Sir Divish of Talmberg, and all who settle there shall be duty-bound to him. It is furthermore hereby announced that Henry of Skalitz is appointed to the administration of Pribyslavitz and the office of bailiff therein, which office and privilege have been conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered.
I would therefore recommend that our Scarlet's friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. Welcome, Henry. Parece que he triunfado. Un lugar al que llamar hogar, donde nunca un hombre ha llegado jamás. O no sé, hablar con Marius. ¿Marius, el de... el del Diablo 2? ¿Marius? ¿Marius? A ver. Siempre me pasa lo mismo, tío. O sea, yo viniendo creyendo... Bueno, el dinerito. ¡Oh! Vaya, un árbol ha caído en medio de la carretera. ¿Qué puede ser? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué puto qué? Oye, 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 oye. Madre mía, este me ha inflado, ¿eh? Perdone, caballero. ¿Cuánta gente hay aquí? Me acaban de dar un logro que se llama asesino en serie. Ajá. Na mi van? Csak nem hagy el a Merced. Era cabrón. Jónak gondolod magad, mi? Igen! Que calle ya, hombre. Ez betalál! ¿Eh? Bueno, solo quedas tú. Ya no quedas tú. Pinchito. Pinchito.
Tararararara. Dinerito. Dinerito para mí. Dinerito que hay que llevarse porque tenemos que construir una ciudad. Qué bien nos va a venir este dinerito. Esto es una mierda. Bueno. Tienes demasiada carga, vaya por Dios. Tengo demasiada carga. Demasiada carga. ¿Ya está? ¿Podemos irnos? ¿Dios? Hostia, ¿ya han desbrozado todo? ¿En serio? Joder. Me gustaba más con árboles, la verdad. Pero bueno. O sea, que este ya es nuestro hogar. ¿Cómo lo han dejado todo, tío? Qué guapo. El puente. Hostia, han quitado muchos árboles, ¿eh? Pero muchos árboles. Ya. Yeah. Bueno, aquí estamos, a ver qué pasa. A comer. Caballero, ¿esto qué es? Ah, gracias. ¿Y esto qué es? Ah. Oh, vale. Señor, he hecho cosas. Welcome back. What news from Ratai? Well, the bailiff read Sir Divish's decree, and now I'm officially bailiff of Pribyslavitz. Then allow me to congratulate you. What will be your first step? First, Actually, I'm not quite sure. What would you recommend? As it happens, I already saw to a few things in your absence. A ver, comenta. You might have noticed that the first people have come from Ratai. Ni me había fijado. I saw some heading here right away. So when they arrived, I was able to start clearing building plots with them. After they directed some temporary dwellings, that is. So we're ready to get things started? As long as you know what you want to build, I can show these new people what to do. We'll be building on the sites we've measured out. You can go and look them over first, if you like. I'll do that. I'll see what's going to be built where. Nevertheless, I doubt you'll be able to figure that out just from looking at the sites. How do I choose what to build where? I've already given it some thought on your behalf. I even wrote it all down in the accounts ledger. Everything will be recorded there. I'll make a note of every change as we proceed. Thanks. That'll be a big help. And where can I find this book? It will always be kept at the Rat House. What about the workers' wages and buying materials for artisans? The money must be put in the trunk here. The expenditures for wages and materials will be taken from it.
so you should keep it topped up to prevent delays. Which reminds me, there's the matter of my own pay to be resolved. Oh. Yes, of course. Sir Divish guaranteed me a fixed income. What's more, this job is an exceptionally big one. I see. But how much are you thinking? I have a record of payment here somewhere. Here it is. Let's say 1/4 more than that. All right. This amount ought to correspond to your work. It seems we understand each other. I agree. Good. I'll put your wages in the trunk, too. Are you sure it's quite safe? Quite. Only you and I shall have a key and access to the trunk. Besides, we'll have guards on watch here. Ah, that's reassuring. That's about all to begin with. If you need any more details, I'll be happy to explain things to you. So, how am I doing with the village? Let's see. You're still far from having the income you need to make the village prosper. Well, the village isn't ready yet for the expansion Sir Divish is planning. The church is still in ruins. Doesn't create a good impression. We're on the right track, but we haven't reached the end yet. All right, I'll get stuck in. Could you explain something to me? What are my duties as bailiff? As bailiff, you must see to it that the village grows and prospers. You'll have to resolve disputes between citizens and decide what I should have built. The coin for it will come from your own purse. Basically, you'll have to keep the whole locality under control, but you can't just do whatever you like. You're still answerable to Sir Divish, as am I. Which means... Which means that if the folk here are unhappy, word will soon get to Sir Divish, and he'll put you in your place. So you'd better see to it that there's no thieving, and folk have jobs to do, and their wages are paid. Of course. I'll keep a close eye on things. How do I build houses? First, find out how much it'll cost, and whether the upkeep won't ruin you. Everything is written in the ledger. You can check it all there, or just come and see me. Esto tiene una pinta de ser más chungo. How do the accounts work? The most important thing is to know how much profit your buildings generate, and what they cost to operate. That's written on the very first page of the ledger, which will be kept at the Rat House. Whenever we erect a new building, I record it there. And you'll find all the profit generated by the village in the trunk next to the ledger. And what if we spend more than we earn? Then you'll have to put the amount necessary for covering the operating costs into the trunk. I see. Probably best to have a little extra there for a rainy day then. How do operating costs work? Those are the workers' wages. Costs of material and equipment for tradesmen, and so on. And what if I don't have enough coin? Then production will grind to a halt. Watch out for that. Folks soon get grouchy if they're not getting paid. Hostia, esto tiene una pinta de ser una locura que flipas, Recorded in the accounts ledger too. So you should keep enough in the trunk to cover the wages. And how do I pay the workers? Don't concern yourself about that. I'll take care of it. As long as you provide the coin. So I could put enough money there for, say, 3 days in advance? Indeed. Simple enough, isn't it? All right. Thanks. How can I get new people to come to the village? Don't worry about that. Folk will gradually turn up of their own accord when there are houses for them. Each building can house a certain number of people. The bigger the house, the more inhabitants. And the more space you have for them, the more country folk will come here in search of a better livelihood. What about tradesmen? I can find you fairly competent ones. But if you can get really skilled artisans, it will certainly be a boon for the village income. Although it's not all that easy to get skilled people. You could ask around. I see. Any suggestions? You could try asking the 2 Sasau armourers for a start. They're always at each other's throats, so maybe one of them could work here. But don't forget to get a forge and armoury workshop set up for him. Otherwise you'll only be wasting his time. Right. I'll go and have a word with them later. I must give some thought to who else would come in handy here. Thanks. Madre de Dios. How can I improve the buildings?
process is exactly the same as for building from the ground up. We need to have enough coin, materials, and of course, something to improve. It goes without saying that there's no point in better blacksmith's equipment if you've no forge to put it in. Well, I can't argue with that. But why bother with improvements at all? Because they make it possible to produce better goods that can be sold at a higher price, so we'll earn more money. A mí me da la sensación de que esto va a llevar tiempo, ¿eh? I want to build something. Quiero construir algo. Certainly, Master Bailiff. What's it to be? ¿Edificios en el centro de la aldea? Edificios en las afueras. Casa consistorial, básica, iglesia, reparaciones preliminares. ¡Wow! Espérate. I'd rather not build anything. Es que me acaba de dar un chungo ahí. A ver, este es el cofre. ¿Qué se supone? Que tengo que meter aquí el dinero. Tengo 73k. Yo con quedarme unos 3000 o así. Información. Casa consistorial. Que no puedo manejarme. ¿Qué pasa? ¿Por qué le doy a la Q y no hace nada? ¿Qué? Ah, la Q te vas a la primera página. Hostia, qué guapo estaba eso, ¿no? Qué chulo, tío. ¿La casa consistorial está construida? La tienda se verá como casa consistorial en un principio. Ah, vale. Al menos tendrás un lugar donde descansar antes de construir una residencia de merino adecuada. Ah. Uf. Sí, lo de la sombra es espectacular. La sombra, no sé no sé si es algo que tengo bajado o qué, pero es impresionante. Buah, vamos a flipar, ¿eh? O sea, lo primero que tenemos que hacer es la tienda del comerciante. La tienda del comerciante. A ver. I want to build something. Certainly, Master. Déjate de rollos. Centro de la aldea. No es ninguno de estos. Tienda del comerciante. Trade is important, and we'll have a wagon bringing goods in, so we'll build a trader store. It's impossible. Check what you need in the ledger. I'd rather not build anything just now. ¿Cómo? Mierda. Requisitos previos, campamento de leñadores, puente y camino. Vale. Campamento de leñador, puente y camino. I want to build something. Certainly. Camino y puente pavimentados. Rickety old footbridge won't do. We need a proper bridge and a firm road. It's impossible. Check what you need in the ledger. ¿En serio? Campamento de leñadores. Será esto, supongo. Good. We've got everything. Come along with me to the site where we'll be building. Vamos a ver. Pensaba que íbamos a ir allí directamente. Joder, vaya vuelta más increíble, viejo. Campamento de leñadores. Flipa el bosque, ¿eh? Madre mía. Madre mía, ¿eh? Cómo se mueven por el mapa los amigos.
¿No podíamos haber aparecido directamente allí? ¿Para dónde vamos, tú? We're gonna build here? Indeed. Indeed. Can we begin? Claro. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. All good. We can start Menos construction. mal. A leñear, gente. Hostia, pedía que había puesto un año después. Casi me da algo. Tenemos campamento de leñadores. Ahí, con un leñador comiendo su comida de leñador. Y gente durmiendo en sus camas de leñador. Y se supone que puedes interactuar con esta gente. ¿Puedo robarles? Maderero. ¡Otre! Nuestras primeras casas, tú. ¡Qué maravilla! Ahí, a leñar bien. A leñar, a cortar madera. Espectacular. O sea, que me imagino que para hacer el puente vamos a necesitar los leñadores, que ya los tenemos. Y ahora se podrá hacer el puente. Espectacular. Este señor... ¿Ahora hay que esperar a que suba ahí arriba? Indeed. Seguro. Mira tú la vuelta que nos ha dado el desgraciado, ¿eh? Es la parte más coñazo, fantástico. ¡Eh! Ha aparecido el campamento de leñadores. Hostia, esto me recuerda al Héroes. Bastante, además. No por el dibujo, sino... No sé si habéis jugado al Héroes Myth and Magic, pero hay un momento que tienes dentro de los castillos como una panorámica de tu castillo, tu aldea o la zona, y hay diferentes edificios y todo el rollo. Está todo guapo. Todo guapo. Este señor me imagino que habrá que esperar que venga de vez en cuando, ¿no? Y esta es nuestra casa... Hostia, podríamos haber... No sé. Joder. Vale, queda bastante día. Pasa que si cada vez que tal... O sea, que ahora lo siguiente sería el puente, ¿no? Espera que venga y no sé qué. Y se tira 100 años en venir el desgraciado. Hostia, han talado una zona muy tocha, ¿eh? La verdad es que está súper diferente. Muy diferente. Coño, pensaba que era un cadáver, tú. Está irreconocible, pues sí. Me imagino que en algún momento quitaremos las flechas esas voladoras. Mira, ya ha llegado. Tengo que decir que una de las cosas que más me gustan en ciertos juegos de construcción y tal es ver cómo va cambiando la zona donde estás construyendo. Hasta tal punto de que en muchos juegos he hecho capturas cada día desde la misma posición, viendo cómo cambia. Por ejemplo, en el 7 Days to Die lo hice. Y en Minecraft también lo hice, en un campamento que tenía yo, una ciudad que hice. Pasa que saber dónde están esas capturas. Y está todo guapo. A ver, lo otro era el puente, ¿no? Certainly, Master Bailiff. What's it to be? Campamento. That rickety old Hay footbridge. que construir Need a colmenas. proper bridge and a firm road. Let's go to the site. I'll see to the building. Antes todo esto era bosque. ¿A que sí, Vinx? ¿Cómo sabes? La de Sunday las tiene en su perfil de Steam. La de Minecraft, pues quién sabe, a saber. Ah, ¿en el perfil de Steam hay de esas? Pues tampoco creo que haya muchas, ¿no? Bueno, puede ser que sí, no sé. Venga. ¿A dónde vamos? ¿Y se supone que todos los días me van a estar quitando dinero del baúl para que la peña cobre? ¿O eso cómo va? Porque la verdad, 70 y pico mil grosen me parecen muy pocos, ¿eh? Y mira, esto era donde estaban todas las tiendas de campaña. Madre mía. Vaya tocho, ¿no? Coño, sí que corre ese.
Se han pelado medio bosque, ¿eh? We're gonna build here? Si no querías arreglar el puente... I'm ready. A ver qué tal. I'll just quickly check again that we have everything we need. All good. We can start construction. Unos días después. Reputación ganada. ¡Oh! ¡De piedra! No me corto. ¿Ese quién es? ¿El calvo quién es? ¿Es importante? Parece importante. Parece un calvo importante. Joder con el torneo. Nuestro nuevo puente. A ver, no es que... A ver, quiero decir, mejor que un puente de madera, pero tampoco me parecerá... ¿Y esta piedra? ¿Qué cojones? ¿Y quién ha hecho esto? Veo futuro aquí, ¿eh? Mientras yo no tenga que hacer gilipolleces, veo futuro. A algún futuro le veo. El camino. Sospecho que la cosa se irá poniendo un poco más curiosa con el tiempo. Necesitamos que empiece a entrar dinero, ¿eh? Se supone que me van a ir dando un orden, ¿no? Construir la casa del comerciante. Renovar la iglesia, garantizar ingresos suficientes, garantizar viviendas para los lugareños. Mira el cofre como... Hombre, no creo que haya perdido demasiado, ¿no? Pero sí, voy a mirar el cofre. Ahora me pone... Déficit menos 800.000. Haz comida, que han pasado unos días. ¡Dios! 10.000. Por un puente y el campamento maderero. ¡Buah! ¿Eso es lo que te quitan al día? Ah, mira, si lo crosses lo ponen ahí. 63.000. Ingresos de la aldea. Ah, esos son los objetivos. Capacidad de la aldea. Reparaciones de la aldea, supongo. Recursos. O sea, estoy perdiendo 337 al día. Y lo otro son personas, supongo. Sí, son personas. Ya tenemos el puente. Mirad qué bien... Ah, gracias por el sol, ¿eh? Apenas molesta. 4.000 vale la tienda del comerciante. Necesita 3 personas. Y genera 50. A ver. Marius, there's work to be done. Marius. Coge tu sombrero. You've decided? Good. Let's get building. El tío se desvive, ¿eh? Ah, se está ganando su sueldo, eso sí que es verdad. El tío. ¡Corre, corre! Vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está el tío todo motivado, ¿eh? 1, 2. Me encanta ver crecer estas mierdas, tío. 1, 2. Mira, ese árbol sí que lo han dejado ahí. Yo creo que deberían haber dejado algún arbolico más por en medio de la aldea, pero bueno. Ellos sabrán. 1, 2. ¿Qué es? ¿Pasado el puente o...? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí el comer... Sí, tiene sentido. We're gonna build here? Yes. Shall we get started? I'm ready. Hay que conseguir pasta, ¿eh? I'll just quickly check again that we have everything we need. All good. We can start construction. ¿Estamos seguros de que se saca más dinero peleando que yendo a cazar? Porque el otro día con comida no veas, ¿eh? Esto va tomando forma. A ver, perdón, no empecemos así. Tenerlo todo un poquito más o menos tal, porque esto es una basura. ¿Esto qué es? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Harridan?
¿Cómo que Harridan? Señor comerciante, ¿puedo comerciar con usted? Good night. How may I serve you? Good luck then. Tiene mucha variedad. Ah, pues estoy pensando que vamos a empezar a hacer que este tío crezca, ¿eh? Sí. ¿Qué haces? Vamos a ver si este tío va creciendo. Y no me tengo que ir todos los días ahí abajo. Lo que no sé si comprará cosas... Vale, voy a probar ya con esto. Regateemos. Let's talk about the price. Well, we can try it. Mi salvo me da que será para colgar gente. Joder, Rafa. No entiendo. ¿Cómo? No entiendo. Ah, para conseguir más. Hostia, lo he hecho mal, tío. Lo he hecho mal. Estaba pensando... Es que estaba pensando que era el contrario, tío. Bueno, da igual. La cuestión es... Here. And something for your trouble. Y algo adicional por las molestias. Perfecto. Reputación ganada. Perfecto. Eso quiere decir que... Entonces, ¿por qué le ha dado algo adicional? Pero, ¿y dónde está lo adicional que le ha dado? Si está a 0. Nada, no sé por qué se me ha ido. Estaba pensando que era lo contrario. Que luego se lo rebajaríamos y que podríamos... Nah, se me ha ido la cabeza. Aquí tengo la sensación de que hemos gastado dinerito, ¿eh? ¿Y este señor quién es? Refugiado, pues vaya. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué? ¿Qué? Para... Ya, sí, eso lo entiendo, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Tengo que ir a cada ciudad? Que tengo que ir a cada ciudad. No. Espera, a ver. So, how am I doing with the village? Let's see. You're You're still far from having the income you need to make the village prosper. You'll need to get the tradesmen working better and creating space for more people. The church is still in ruins. Doesn't create a good impression. Es que vaya We're on the right track, but we haven't reached the end yet. Ya, pero los materiales. I'll get stuck in. Joder. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Pero por qué me marca esto si esto ya lo hemos hecho? ¿No se supone que al darle a la R vas hacia lo que te pide aquí? Si no tiene recursos, salir a la página principal, vale. Renovar iglesia, garantizar ingresos suficientes, garantizar vivienda. Casa consistorial, el puente... el puente también pierde dinero, joder. No veas. Qué maravilla. Tenemos 59.000. No tenemos esos recursos. Ahí tenemos la mierda esa, el comercio. Y... Pues ya, pero que tengo que ir a cada pueblo, supongo. Reparaciones básicas. Campamento de leñadores lo tenemos. No construido. Aquí no pone nada de... No pone que necesite... ¿Otra cosa?
Reparación. Ah, reparación. Ah, que esto es reparación. Venga, vamos a repararla. Construir. I've decided what to build. Si no lo necesita, vamos a hacerlo ya. Dejémosla bonita. I'll muster the labor. La tira. Come with me. 11.000, ¿sabes? Hay que ir ya generando pasta, ¿eh? We're going to build here? Indeed. Indeed. Can we begin? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. Qué puta mierda. Qué horror. A ver, parece... No le veo una diferencia muy loca, si te digo la verdad. Ya ves tú. What? Por cierto, el dinero del torneo también era una chapuza, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. Esto es la iglesia, que necesitaría piedra. De momento creo que esto da un poco igual. La forja. Necesitaría carbón. Y por lo que se ve... Hostia, vaya dineral, colega. Panadería. Necesitaríamos grano. Carnicería. Establos. Casa del guardia. No se puede construir establos en épocas de paz. La casa del guardia... No se puede construir establos. Ah, vale. Por la forja. La tienda del comerciante está construido. La taberna necesita piedra y tal. Puente y camino construido. Campamento de leñadores construido. Colmenas podría perfectamente hacerlas, aunque sinceramente... no sé. Voy a ver. Campamento de jornal esté construido. ¿Y los otros campamentos? ¿No se supone que... ¿Dónde está donde vive la gente? ¿Dónde está donde vive la gente? Pero tengo que en 500. Para lo que dura creo que mejor ir a escalar, sí. Creo que se manda vídeo de Morsa cepillándose 8 tíos. Qué mal suena eso, vaya por Dios. Vaya por... ¡Hostia! Gastos 435. La iglesia me ha sentado mal, ¿eh? La iglesia me ha sentado pa' aquí pa' allá, ¿eh? Creo que era esa... La casa consistorial es mi casa. Que yo sepa. Podemos hacerlo, por lo que veo. Cualquier aldea que se precie tiene una casa consistorial, la sede de la ley y el orden representados en el merino. Eso no parece... Es mucho más grande que la original y permite ampliarlo más para edificar una confortable residencia para el merino. Es que es mi casa, no es... Yo lo que estoy buscando... A ver... Lo que estoy buscando es... garantizar viviendas para lugareños. No sé, me parece que voy a tener que ir... Pero... Cuando venga aquí, ¿qué es exacta...? Bueno, vamos a ver. Primero, quizás debería ver qué es lo siguiente que quiero hacer, pero lo de las casas no sé dónde estará. Y eso es lo que más me raya. Quizás también deberíamos hacerlo primero en la iglesia, para que esté perfectamente construida. O sea que necesitaríamos piedra. Más de 17.000. Más altar y frescos. O esos 4.000 y 3.000 van ahí arriba. No tengo ni idea. La verdad es que no sé muy bien por dónde seguir. Carnicería. Establos.
taberna. La iglesia, buena forma de ganar dinero sin pagar tributo. A ver, yo diría que la iglesia de verdad nos va a generar dinero. Porque yo creo que eso se lo queda a la iglesia, no yo, ¿no? Aquí pone que hay gastos. Yo no veo que esto genere dinero, ¿eh? Voy a ir a mirar lo de las piedras y todo el rollo. A ver, ¿esto qué es? Esto es piedra de Tamlek. Vale, pues nada, ya sabemos. A ver, aquí yo no sé muy bien si tengo que exactamente... No sé si tengo que ir allí y comprar una cantidad o es que vamos a tener un suministro constante. Es un soporte mental, una ciudad con fe. Es una ciudad que produce Grushen. Eso está muy bien. A ver, la piedra de... Muy bien, Seo. Veo que tú lo has estudiado. Qué buen merino serías, joder. El buen merino. A ver, aquí debe ser lo de la piedra. ¿Es usted? Sí, es Rupert. I'm at your service, Sir Knight. Espectacular. I'm here at the behest of Sir Divish. I'm looking for the overseer of this quarry. Would that be you, Goodman? Si ya os conocéis. That's me. What can I do for you? Sir Divish has decided to rebuild Primislavitz, and he's entrusted me to take charge, along with his locator. Aha, so it's you. I heard about Sir Divish's plans. What is it you need, then? Well, we've started with the reconstruction work, but we need more than just timber. You need stone for the construction? Sí. Exactly. Esto es una cantera, ¿no? Repairing the church. Well now, you're really not doing things by halves, are you? The thing is, though, we're already working flat out supplying stone for the monastery construction in Sasau. I can't cut back on their supplies. Sir Divish wouldn't be at all pleased. But I really need that stone. Well, I suppose I could try and hire a few more quarrymen to increase production. But we can't transport it. Even Sasau sends their own wagon here. Have you got someone to carry the stone? I've got my own merchant. He'll take care of it with his hired hands. Splendid! Splendid! Cojones. Mierda, no tengo suficiente. The stone is for Sir Divish. It's for a village he wants to rebuild as quickly as possible. I doubt he'd take it well that the overseer of his own quarry is overcharging him for it. Well, you have a point. I'll take that into account in the price. Es pagar menos. Bueno, a ver. That's better. Mira ese. Ahí haciendo... We'll start sending the stone as soon as your merchant gets here. Perfecto, pues tenemos piedra. Piedra de Tramflefleck. Hostia, tenemos que sacar pasta, ¿eh? Y por cierto, ahora que lo pienso, si no me llevo todo el dinero de ahí arriba para hacer estas cosas, no puedo hacer nada. Voy a tener que hacer aquí de todo. Hostias. Vaya locura, tú. Uf. O sea, me tengo que ir arriba, coger el dinero suficiente para hacer todo esto y devolver el dinero allí. La de vueltas que vamos a dar. Hostia. Sí que está lejos esto, ¿no? Joder con el torneo, tío. Qué agonía. Madre mía, qué agonía. No sé yo si es mejor pelear o... 哦。
¿Dónde está mi colega? Señor. No sé si es mejor pelear o cazar, sinceramente. Podías saquear minas como hace Segismundo. Minas. I've got some goods here whose owners might miss them. Pero en las minas hay algo. Let's see what we can do about Hombre, a mí me gustaría hacerlo todo un poco legal, ¿sabes? No hay arrasar mis propias tierras para hacer aquí el gandul. No sé si me explico. Brebaje de arquero. Vale, métetelo por el culo el brebaje de arquero. Húngara. Vale. Can we do something about the price? Well, we can try it. ¿Minas no era tía? Ah, pero te está... Espera un momento, ¿te estás refiriendo a saquear a gente? Since it's you. It's not worth it to me. All right, so. Minas de minería, ya decía yo. Que no tenía mucho sentido. Pero de todas maneras, eso se puede hacer. Quiero decir, eso... ¿Hay algo en las minas de verdad? Bueno, pues nos hemos llevado un poquito, pero ya ves tú. No, ¿cuánto era? No sé, 1800. Hay que ir a casa, coger dinero, hacer una ruta para sacar todo esto y a partir de ahí vemos cómo empezamos a sacar dinero. No te bajes del caballo, por Dios. Las minas aquí son una decepción. Ah, era broma. Es que Minx, cómo te gusta, ¿eh? Cómo te gusta lo que te gusta. Qué grande, Minx. Bueno, vamos a ir a casa, voy a coger toda la pasta que pueda. ¿Qué pasa, tío? Hostia, vaya tela, ¿eh? O sea, no podía estar más lejos del molinero, colega. Hay que hacer que el tío este, el comerciante, gane dinero porque esto es una locura. Lo que pasa que, claro, ¿el comerciante me compra a mí cosas robadas? Eso es lo que no sé. Yo juraría que el otro día fui a cazar y saqué un pastizal, ¿eh? Y no sé yo si será más rápido eso o pelearse con la gente. Lo de comer y dormir... Agüita, ¿eh? ¿Otra vez? Coño, tío. Dejadme en paz. Necesito dormir. Nunca has probado ese, mira, a mí me parece un poco pocho, la verdad. Ah, que en vez de dejarme ahí arriba, me deja aquí abajo. Qué crack. Yo, vamos, las minas que me he metido me ha parecido un... Aparte que te pierdes, que flipas. A sobar. Hay que comer, ¿eh? ¿En serio? No puedo comer. Está guapo. Necesitamos más calderos por aquí, ¿eh? ¿Qué duermo? ¿En la misma habitación que el pavo este? Qué maravilla. Uf, con los viajes que vamos a hacer vamos a tener unos problemas de dormir y de comer. La verdad, la única que fui era la misión principal y la encontré de casualidad. Vale, mediodía durmiendo. ¿Qué se gastará? No sé, ahora si se gasta 400 al día, pues no sé, dejaremos 10.000 o 5.000 o así. Aquí más o menos sabemos de dónde somos todos. SEO en teoría es de España, pero no suelta aprender de dónde exactamente. SEO es de Villabajo de arriba. Esto ya me gusta más. Aunque voy a necesitar más comida. A ver, por cierto, piedra ya tengo. Puedo hacer la construcción de esto, ¿no? Bueno, creo que tengo piedra. Sí, ahí está, piedra, recursos.
Vale, no es tan difícil como yo pensaba, sinceramente. Simplemente ir pillando los... Hostia, aquí hay pasta, ¿eh? I've decided what to build. ¡Corre, coño! I'll muster the labor. ¡Déjate de rollos y corre ya, venga! Todavía hay historia cuando... O sea, que queda un buen cacho de juego, por lo que veo. A ver, sabía que hoy no termino ni de coña, eso está claro. Esto tiene una pinta que... Madre mía. A ver qué tal la iglesia esta. Ready to start? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. Sí, sí, sí. All good. We can start construction. Manu está desatado en Midgård. Manu no para, ¿eh? Yo creo que en algún momento se le acabará todas las cosas que existen de Stalker, ¿no? ¿O qué? Aquí hemos puesto la campana que antes no estaba. Ay, qué bonito. Hombre, han arreglado el suelo de la iglesia, ya era hora. Cuando se acaben las creará, ya ves. Contratará un equipo ahí de desarrolladores. Bueno, pues aquí nos hemos dejado un dineral bastante guapo. ¿Quién está tocando la campana? Ya pueden pagar cosas. Es un poco pocho esto, ¿no? Un poco pequeño, ¿no? Aún sigue la flecha esas ahí voladoras, ¿eh? Mira. El frailetón. Sacerdote. Qué vida más buena, ¿eh? A lo mejor deberían haber quitado todos estos tocones. Hombre, qué bien me ha venido esto. Voy a ser el señor que va por ahí comiéndose... O sea, un tío que está forrado y va por ahí comiéndose la comida de la peña que está ahí, de sus súbditos, digamos. Oye, muy bien montado, ¿eh? Muy bien montado. Ah, podría empezar a robar también a mis súbditos. Bueno, aquí hemos dejado un dineral bastante guapo. Hay que empezar a generar dinero. Pagar también las cosas esas. Vamos a ver cómo nos hemos quedado, ¿eh? Mira. Qué guapo. 30.000. Hostia, la cosa se está poniendo... ¿Cómo que quién sois? ¿Me lo acaba de decir a mí? O sea, estamos gastando 585 y generando 50. Y la iglesia no genera nada. No sé si estamos yendo por donde deberíamos, ¿eh? Vale, lo que es la iglesia parece ser que está ya. Pero el altar y los frescos, ¿cuándo se supone que aparecen? Ah, que luego adentro hay que meterse en las mejoras. Donde pone taller de alquimia y jardín botánico son mejoras que hay que construir luego. Y aquí hay que meter 4.000 y 3.000 por el altar y los frescos. Por lo menos se hace de una forma sencilla. No tengo que estar yo ahí volviéndome loco. Ah, amigo. La tienda de comerciante no tiene mejora. Destilería. ¿Debería hacer las colmenas? Vamos a hacer las colmenas. There's work to be done. Come along with me then. We'll start building. Espera, hostia, no sé cuánto valía las colmenas. Espérate. Ahí se me ha ido un poco. No sé dónde se me ha ido este señor. Ah, coño, está aquí. ¿Aquí van las colmenas? We're gonna build here.
Yes. Shall we get started? Claro, claro. Espero que esto dé dinero. ¿Dará dinero? Quickly check again that we have everything we need. Hmm. All good. We can start construction. ¿De dónde vamos a sacar dinero? Hostia, con 20.000 yo no creo que podamos comprar todo lo que hay por ahí, ¿eh? Mira. Las colmenicas. Ajá. Miel. Me la guardo. Ajá. Miel. ¿Creéis que producirá dinero eso? No. Lo que me produce es más gasto. Perfecto. Maravilloso. A ver, no, esto no es lo que yo quería. Esto sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto qué cojones es? Carbón. Grano. Ganado. Grano. Ganado. Carbón. Ganado. Vale. Carbón de los amigos carboneros de Panocha. Grano dice. ¿A quién crees que sería mejor ir a...? Yo creo que primero... ¿Vamos a por el carbón? Me parece que antes de hacer este tema voy a dar una vuelta por escalera a ver si saqueo algo. De momento creo que tengo 70. Pues 70 es lo que tenía yo y ya te digo yo que no... No. No es suficiente. De todas maneras, ya te digo, no sé si es mejor cazar o pegarse de piñas. Vale, vamos a dar Tamlek. Sé yo si será mejor cazar o pegarse piñas. Hombre, hermano. Baja del caballo, amigo. ¿Qué quiere este señor? Caballero pusilánime, joder. What is it then? It's about this. I challenge you to a duel. ¿Este no es ahorcado? What? You heard? Don't try to wriggle out of it. Let's get to it. Sube mucha reputación con el pueblo que lo haga. Puede aprovechar para subir con las aldeas que tienen la reputación baja. I'm damned if you know what you're after. But since you're so keen on challenging me... ¡Que me aspen! Wonderful. Hostia, está un poco cagado este señor, ¿no? ¡Boja viejo! ¿Qué? God damn! You'll get one. Madre mía, ¿te va a dar algo? Fail again. When will this ever end? Pero... Lo de cazar no sé por qué se me suele bodear. Tarda bastante en aparecer animales. Esto... ¿Y ya está? Bueno.
Solo más... Ah, ya está. O sea, no es que ganes nada. Vale, vale. A ver, lo de las aldeas y tal... Tenemos... Brannick está en la mierda, pero... Porque es aquí donde atacamos, creo. Aunque no sé qué mierda es eso. Lo demás lo veo todo bien. En principio... No, Romna no, pero aquí no hay nada. No hay nada, si está todo más o menos... Me he sacado un duro. No tiene... Sí, pero parece que al haber hecho unas misiones ya le he vuelto a estar bien. Le deco, pero yo creo que le deco al final... A ver. Hostia, de verdad. Le deco está bien ahora mismo. ¿Y qué tiene? Ganado. Si no... Le deco está... Ah, bueno, está 38. Sí, habrá que ir allí. El ganado hay que hacerlo en Ledeco. Ledeco. Cómo está atento a Minx, Joder. Está a tope el tío. ¿El mercader que tenemos nosotros en la aldea creéis que compra las cosas de la peña? ¿Robadas? Robadas me refiero a cuando coges cosas de un cadáver. Lo dudo. Es que si tengo que bajar a ese molinero cada 2×3... Y tened en cuenta que cada día me están cobrando, de las cosas de arriba. Eso solo hacen los molineros. Puf. Pues vaya coñazo, tío. Aparte, ya, por eso. Pero como no tiene nada de dinero, quería hacer que mejorase. Pero si no me va a dar nada... Digo, el campamento está ahí, ¿o no? Sí. ¿Tengo que hablar con usted? Sí. ¡Hombre! Henry, me dicen. I'd like to buy charcoal from you. Si es robado no te va a dejar. Si no sale como robado, a lo mejor sí. No tengo idea, yo lo dudo. How much charcoal could you possibly need? 5 bags. On a regular basis. Haven't you noticed winter is over? There's a new forge in Privis Lavitz, and I need to supply it with charcoal, seeing as how I'm the bailiff. Bailiff, eh? Well, I never. Que me aspe. Congratulations. It's not a bed of roses, but thanks. ¿No podemos hacer nosotros carbón? ¿En serio? But we can't let you have that amount for nothing, even if you did help us with ginger. Don't worry, I wouldn't expect that. How are you going to haul the charcoal? Con patatas. I've got a merchant of my own. Es un carro que de ruedas tiene patatas. Pick it up. You just have to load it for him. As you wish. About the price. Venga, a ver. Acordalo. ¿180? Hombre, a ver, si te pones... Pero, ¿es que esto se paga diariamente o solo cuando tengamos... que necesitemos carbón? Ya, pero es que, claro, si es 180 al día, ya estamos perdiendo 500 y pico al día en el esto, ¿eh? Bueno, no sé si es al día, creo que es al día. ¿Sabes lo que quiero decir, no? That's a bit much. There ain't much I can do about it. You won't get it cheaper anywhere else. That's what charcoal costs. Regularmente. Come back if you change your mind. Ah, vale. El tío dice que no, que ese es el precio, que te den. Venga, va, déjate de rollos, que esto ya lo hemos escuchado. Venga, a cortar los pagos. Vale. Me parece fantástico. Bueno, voy a ver lo del ganado. El ganado hemos dicho en Ledezco, ¿no? Está bastante cerca. Ah, guau. A ver, es otra cosa diferente del DLC y me resulta fresco, ¿sabes? Estoy a gusto jugándolo. Fresco. La ruta de piedra no salió de gasto, yo creo que es un pago único. O puede ser que cada vez que construyamos algo que necesite piedra, carbón o lo que sea, no sé.
Ganado son cabras, ovejas. No entiendo. ¿Qué me quieres decir? ¿En serio? ¡Hola! Y el tío... Hostia, este es el que le dice que se pudriera la carne. Por si acaso no sé lo que es el ganado. Bueno, gracias, Silfred. Gracias. I'd like to buy some livestock. Could you arrange that? Maybe. What are you after? Cattle, pigs, poultry, everything. Sé lo que es el ganado, pero de todas maneras, gracias. Swords into plowshares? No, it's not for me. It's for the village of... A sus pies, Silfred, por favor. No, de nada a usted, a sus pies. Aye. A few dozen people at least. A ver. Well, no, that's no laughing matter. But it can be done. Espérate un segundo, ahora explico una cosa. They might not be the best animals. What do you mean, not the best? Well, it's like this. I've got to supply meat for the Lord's table too. And the gentry in Ledechko want the best. So what's left for me then? The animals might not be as good as what you'd get somewhere else. I'll sell you older beasts, ones that ain't so fat and the like. Or ones no one wants to buy, because they don't like the look of them. That's how it is. But for that, I'll give you all the better price. Have you got someone to herd the livestock there for you? I've got a merchant to arrange it. So we'll shake on it? No, I think maybe I should... All right. Vamos a ver esto, porque esto no me... Esto a mí, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué me está...? Es por el... Es por el... No, hombre. A mí no me vas a vender morralla, colega. Mi caballo... Qué raro, ¿no? Ganado. Enudice. Grano. Ganado en Sazaba. Sazaba y Udice, acordaos. Y rataje. A ver, Udice 90. Rataje 97. ¿Y el otro sitio qué era? Sazaba 90. Vamos a... A ver, Rataje es la que más puntuación tengo. ¿Vamos a Rataje o vamos a Udice? A Ucice. No sé ni de lo que digo, tío. ¿Que por qué Rataje está en rojo? ¿En rojo? Ah, porque lo tengo seleccionado. Vamos a... Creo que vamos a ir a Rataje. Por cierto, valía 30. ¿Por qué la piedra ha costado miles y el ganado y el carbón... Bueno, a ver, el carbón lo entiendo. ¿Pero el ganado? ¿Para dar de comer a una aldea? ¡Ya! A ver qué nos ofrecen aquí. Vale, ya está. Ya estoy atropellando guardias. Tranquilo, que soy el merino de no sé dónde. ¿Es este? Hostia, esto es buenísimo, tío. Esto es buenísimo. Es el padre de la... Hostia, tío. No me lo puedo creer. No quiere comerciar conmigo por el DLC, tío. Espectacular. Espectacular, espectacular, Espectacular. Espectacular. No lo neguéis. Espectacular.
Increíble. Vaya palizas que nos estamos metiendo, ¿eh? Ah, que se está haciendo de noche, ¿verdad? Hostia. Bueno, da igual. Sí. Uf, espérate. Mejor dormir. Terminas de compensar, vuelves a tu pueblo y se ha vuelto Somego, morra. Si estamos perdiendo al día 500 o así, o 600 creo que era, tela, ¿eh? No sé yo dónde vamos a sacar el dinero. ¿Yo no tenía una habitación por aquí o esto no hay habitación? ¿Esta no es de habitación? Ah, sí. ¿Y dónde está? ¿O está fuera? No. ¿Yo no tenía una habitación aquí? Ah, sí, está aquí. Ya veremos. Pff, tío. Que poco me gusta perder la luz, ¿eh? Poquito me gusta, tío. Esta última hora siempre es larguísima, tío. Yo lo que no entiendo es que no eras cazador oficial de Sir Divis. Si no daba cierta cantidad de carne a la semana, ¿te bajaba de reputación? Eso es lo hemos llegado a ver eso. Porque... Ni idea. Esto ya he comido antes, ¿no? Sí. Eso ya dijo alguien del chat. Pff. Si es así, vamos. Me da algo. ¿Es esto la carnicería? ¿Cómo? ¿El merino? ¿El merino es el que trata aquí con la carne? I'd like to buy some grain. Ah, coño, que esto es grano. What do you want grain for? ¿Era por eso por lo que decías, Silfred? ¿O...? I heard some talk about O se me ha ido a mí la cabeza. Suppose I can sell you part of the crop. How many bushels do you want? I'll need fodder for horses, at least 10 strong animals, and wheat for the baker. He'll have to bake for the whole village. That's quite a lot. It won't be cheap. Well, even though it's for Sir Divish's village. Aye. Unless he sets the allocations himself. I have to make up for any differences in supplies. And you'll have to pay for that. Have you got someone to transport it? Or are you gonna haul it there yourself? I've got a merchant to take care of it. ¿Creéis que debería ir a todas las aldeas a ver quién nos ofrece mejor? A 160. ¡Oh, no! Vale, déjate de rollos, tío. All right. No sé, a lo mejor la he cagado. Vete tú a saber. Debería haber ido a otro sitio. Espero que no. Vale, nos quedaría entonces, ¿qué? ¿El ganado? Ganado... Pff, o sea, uno me vende una carne de mierda y el otro no quiere venderme. A ver, no ha dicho que sea mal grano. Ha dicho que voy a pagar un poco de más. Es una trampa. ¿Dónde está la trampa? Ah.
Show what you're made of. ¿Qué os parece? Hostia, si son unos matados, tío. No voy a sacar un duro de aquí. Oye, para ser un matado es de las primeras veces que me quitan vida. No, tío. ¿Te imaginas que me matan estos desgraciados? Hostia, pues, escucha. Escucha. Basta ya, ¿eh? Me he flipado aquí, no vea la que me están dando, ¿eh? Joder. Bueno. Mira. Joder, la que me han dado, ¿no? Sí, de los pocos que me han hecho daño. Y me ha dejado tieso, ¿eh? Pues estos tienen que llevar una mierda. Madre mía. A ver, lo bueno es que casi todo lo que llevan pesa poco. Y aún así siempre se puede sacar algo. Aunque sea para reparar el berenjenal que me acaban de hacer. Pero me parece que, madre mía. Bueno, impresionante. Joder, la que he liado. Sí, puedo probar a vendérselo al mercader, a ver. A ver, estábamos siendo... Cojones. Vaya pateo. Hombre, si no lo cuenta como robado... ¿Robado? Qué buenos pateos. ¿Y ya no queda nada más? Hear ye, good people. Love thy neighbor more than thyself. Ya. So the script. Está. The church dignitaries. Onions that'll even make your man cry like a little man. Hay que empezar a sacar dinerito. Tío, ¿tan lejos estaba esto? ¿Es aquí? Joder, siempre me pasa igual, ¿eh? ¿Aquí? Ah, no, que esto es ganado. Joder, como tengo la cabeza, tío. Carnicero. A ver si es... Este es espectacular, sí. Comprar ganado. Necesitáis ayuda. Are you in need of a helping hand, Master Butcher? Helping hand? No. But I've got a problem with... ¿Esto es en serio? I understand. The roads aren't safe these days. No, that's not what I meant. Beef and pork I can get plenty of. But the burgers here have a taste for aristocratic food. Maybe you can help me with that. You want me to poach game? Heaven forbid I would ever suggest such a thing. No. Será actividad, sí. Nah, que le I folle. don't want to spoil... No. De todas maneras le voy a dar. Excellent. Get me a... Y si me apetece... Loco. ¡Ey! ¡Ey! Sí, es una actividad. Pff, se la meta por el ojete. I'm trying to get livestock for Pribys Lathis. Could you help me out? Certainly. How are the folk there getting on? Yeah, we're doing all right. Glad to hear it. There's a friend of mine there. Perfecto. Jonah. Do you know him? Sí. Sorry, can't say I do. I don't know everyone yet. Handy fella. Always making something. He's good at... Ah, el cestero. Sorry, I really don't know him. Ah, well, it's not important. You sure don't have it easy. But then again, it'll be an adventure.
I was thinking about it myself. About going there too, you know. But my place is here. Well, what was it you wanted again? I want you to supply livestock for us. Right, of course. And who's gonna take it there for you? I've got a merchant to take care of it. Fantastic! I'll be expecting him. So, here's my price. I know it's a bit on the dear side, but you'll get lean, tender meat from them, fit for a bishop's table. That's a good price. 50? I'll buy it. You can count on me. If you run into Jonah, give him my regards. I will. Claro, claro. Lo haré. Take care. No sé. ¿Qué ha pasado aquí? Que había una luz todo rara. Puedo comer de esto, ¿no? Sí. Gracias. Nos vemos. Joder. Bestias de carga. ¿Qué? Renovar la iglesia. Ah, pues lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho. Hasta me entró hambre. Ah, Rafa. Te entró hambre. Vale, a partir de aquí hay que empezar a hacer cosas. Aquí, ¿nosotros no vamos a tener un molino? No estaría mal. Por cierto, ¿aquí no habrá un molino por esta zona? Estaría bien, ¿eh? No tiene pinta. Qué pena, ¿eh? No... No tiene pinta de que haya un molino. ¿En serio, tío? ¿El molino más cercano es este? En Machacochis tienes cosas por descubrir. En Machacochis. ¿Aquí? Sí, pero ahí no creo que haya un molino. Serán un par de tiendas de mierda. Yo lo que busco ahora mismo es un molino. No hay molinos. Se ve que de mitad del mapa para arriba no hay molinos, ¿no? No existen los molinos. ¿En serio? Pues nada. Habrá que hacer los viajes ahí a lo loco. ¿O qué? ¿No habrá un molino aquí? Yo nunca he pasado por aquí. No tiene sentido. Pues nada, vamos... a volver, si es que no hay más. A volver. En Machacochis. Joder, con el peregrino, tío. Qué pesado, ¿eh? ¿Cómo sacamos pasta ahora? Matando gente. Matando gente. Yo la verdad, las cosas que te pasan por el camino casi prefiero no hacerlas, prefiero ir arriba, porque lo que me estoy... si me voy a parar para que me encuentre a dos matados que llevan unos trapos... Matar gente o animales, ya. Los animales pueden ser por culero, pero si no recuerdo... Creo que voy a intentar por lo menos alguna vez... O ahora mismo lo que voy a intentar es seguramente cazar animales. Voy a ver cómo está la cosa aquí. Y luego ya... tal. Voy a dejar dinero ahí, porque no creo que tenga que comprar nada más. Y voy a probar lo de los animales, porque yo creo que es algo interesante. Podríamos dejar aquí suficiente dinero para que pasen bastantes días, estar por ahí e ir generando cosas. Quiero hablar contigo, amigo. Sí, pero preferiría ir a la parte de abajo donde tengo al molinero, ¿eh? So, how am I doing with the village? Let's see. You're still far from having the income you need to make the village prosper. You'll need to get the tradesmen working better and creating space for more people. I see the church is keeping the rain out at least. It still needs work, though. We're on the right track, but we haven't reached the end yet. All right, I'll get stuck in. Creamos más cosas, a ver si... O debería pillar... Ah, quedan 8 aún. Vale, metemos 16. ¿Qué pasa? La taberna genera dinero. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, yo imagino que casi todas las cosas acabarán generando dinero, ¿no?
Mira, genera 500. Y se puede hacer ya, realmente. Coño, tío, voy a hacer esto, ¿eh? Marius, there's work to be done. 500, si es casi todo el gasto. Marius, venga. That shouldn't take too long. Déjate de rollos, venga, Marius. Come along with me and we'll take a look at this. Claro, venga, tira. Bueno, a ver, pone que genera 500, pero a saber. Pero tengo que traer un maestro espadero. Bueno, en realidad es que eso no es exactamente una forja, ¿no? O sea, eso son gente que vende espadas. Bueno, yo qué sé. Genera 500, pero ¿y el gasto de los salarios? Bueno, ahora lo veremos. Bueno, es que eso de tener que traer artesanos... De todas maneras, ¿qué más da? We're gonna build here? Yes. Shall we get started? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still got the means. We'll get stuck in then. Pues ya no voy a poder ganar más reputación, macho. Bueno, a ver, artesanos aquí hay. Otra cosa es que se necesiten mejores. Qué puerta más bonita. Bueno, pues tenemos aquí... ¿cómo va creciendo esto? Qué maravilla, ¿a que sí? Mira, la piedra alfilar. Dame un poquito que no veas. Tengo que estar guapo de tanto viaje. Hola. Se puede hablar con el herrero. O sea, se pueden hacer las cosas típicas, ¿no? Vale, vamos a ver cómo ha cambiado la cosa. A lo mejor, a mí con que me haya bajado lo que perdemos de dinero ya me parece bien. Nos vamos por ahí y ya está. Me imagino que nos hemos quedado arruinados. A ver, arruinados. ¿Eh? La tienda del comerciante pierde 340. Creo que es por las cosas que traemos. Flipa. O sea, genera 500 y aún así estamos perdiendo 450. Nos queda 17.000. 17.000 me parece bastante. Yo creo que con dejar unos 10.000 así no estaría mal. De todas maneras, si yo, por ejemplo... ¿Dónde está la forja? Aquí. Se supone que podemos hacer herramientas de espadero y herramientas de armero. Pero ¿esto qué hace? Un asamento como debido debe tener un herrero para que fabrique herramientas, clavos, herraduras y en épocas de necesidad utensilios para guerreros. Con el equipo necesario puedes ejercer de espadero o armero. Ah. O sea, al mejorar esto, parece ser que te genera más. Pero ¿qué tenemos que ir allí? O sea, ¿no me lo puedes hacer ya? ¿Desde aquí? That shouldn't take too long. Madre mía. Come along with me and we'll take a look at the site. Yo creo que con esto, porque me parece que genera 250 por cada cosa que voy a hacer, ¿eh? Ahora veremos. Eso es para especialistas. Ahí sí que ya no lo sé. Ahora veremos. Poco a poco. Pero bueno, son 4.000 lo que voy a gastar, así que no creo que... Hostia, voy a tener que ir y venir 2 veces, tío, otra vez. Joder. Pero... We're gonna build here? Indeed.
begin? Para mí este DLC tienes que hacerlo en cuanto puedas. Te da una excelente base para lo que resta del juego. A ver, el dinero... I'll just quickly check again that we have everything we need. El dinero un poco problema, ¿eh? We've still got the means. We'll get stuck in them. O sea, ahora tengo que subir, darle otra vez y volver a bajar. Joder. A ver qué nos ha construido. Cuando sale este DLC ya eres rico. No soy rico ni ahora. Mira, ahí está el espadero. Parece ser que no tienes que traer a gente, sino que si traes a mejor gente, más ganarás. Da un poco esa sensación. O sea, que básicamente ha creado aquí una tienda de espadas. ¿Cómo voy a estar cometiendo allanamientos si es mi propia ciudad, colega? Es que es increíble. Uf, esas cosas... Uf. No entiendo esas cosas, tío. A ver si eso ha generado algo. A lo mejor nos quitamos el gasto ya directamente. Y si es así, está claro que la herrería es el secreto al principio. Efectivamente, efectivamente. Ahí tenéis el secreto. La herrería. Ahí tenéis el secreto. La herrería. Por lo tanto, se gastan 2000 más, me parece. Efectivamente. No se puede construir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo construir el armero? No tengo dinero. ¿Qué vale? No, ni siquiera pone el precio. Ah, elegir entre uno u otro. Vaya, pues eso hubiera estado guapo saberlo. Eso hubiera estado bien saberlo. Bueno, 225 nos quedamos. Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Cuánta pasta tenemos? 15.000. Aún podríamos intentar hacer la taberna para ver qué se saca. Me parece que es suficiente dinero para irme unos días. Panadería. Ah, mira, genera... Ah, qué guapo. Pasteles de miel, 330. Hostia, pues es una pasta, ¿eh? Y luego se puede hacer el secadero. Vamos a hacer la panadería. Estaríamos gastando... No mucho, ¿eh? I've decided what to build. That shouldn't take too long. Colega, muévete. No me hagas eso siempre, venga. Take a look at the site. Impresionante. Espectacular. Sinceramente, a mí no me parece que hayan tantos edificios ahí como para llenar este terreno, ¿eh? A menos de que vayan a dejar mucho espacio vacío. ¿Aquí? We're going to build here. Indeed. Indeed. Can we begin? I'm ready. Yo creo que una vez construido esto, posiblemente vamos a ganar dinero. We've still got the means. We'll get stuck in them. Las casas, pero es que las casas no aparecen en ningún lado. Por lo menos de momento. No sé qué habrá que hacer. Hostia, la panadería es tochísima, tío. ¡Mira! Limpia una mesa que ya está limpia. A lo mejor cuando tenga dinero suficiente en ganancias. Estaría guapo no tener que ir a ningún lado para generar lo suficiente. O sea, para que fuera autoabastecible. Eso estaría muy chulo, la verdad. Ah, que la panadería es todo esto. Joder, cómo está cambiando este sitio, loco. Mira el panadero. Con su harina y sus historias. Jodo. ¿Y esto? Para guardar grano o harina o algo. Sí.
Buah, es tochísimo. Perdona, Es que si lo hace bien este DLC te hace rico solo. De vez en cuando tienes que venir unas cosas, pero poco más. Ok. Vale, vamos a ver cómo ha cambiado. Yo creo que estamos ya en número positivo, Efectivamente, ganamos 100 ya. Y tenemos 11.000. Yo, viendo que no estamos gastando dinero, creo que debería seguir construyendo ya, Mira, mira la panadería como ha aparecido ahí. Qué guapo, tío. Pero espera, espera, que se puede mejorar la panadería. Aquí está. Secadero, lo que nos daría... Ah, proporcionaría pasteles para la taberna. Que no sé si significa que ganaría 50 la panadería o 50 la taberna. Y el secadero. Pasteles de miel. Eso ya lo está... Ah, para la... Vale, vale. Bueno, sí. Sí, esta es la única mejora que hay. Vale, pues esto nos va a hacer ganar un poquito más. Vale, al mismo sitio, ¿no? Es que eres la hostia, macho. ¿Puede ser que pudiera haber hablado con él ahí abajo? Ni idea. Hombre, qué cambio está pegando esto, Qué orgulloso estoy, che. Dame un mugidito. Dame un mugidito. Ahí. Gracias. A ver qué nos han... Si podemos construir la taberna antes de irme. Es verdad que quizás esto deberías hacerlo al principio, Lo que pasa es que también es verdad que generar dinero de esa manera, tío, también. Siendo comer, yo pensaría que lo primero que tuvieras en tu aldea fue una taberna. Ya, pero he visto lo que generaba la herrería y yo me gusta la cerveza, pero también me gusta los números en positivo. Un secadero. ¿Un secadero? ¿En una panadería? Ah, para la carne. Un secadero. ¿Y dónde cojones han metido el secadero? Ah, bueno, pues nada, han cerrado. Han cerrado, qué maravilla. Han hecho aquí una especie de escalera pocha. Podríais haberlo currado un poco, macho. Joder. Vale, y me imagino que debemos estar alrededor de los 200 de positivamente positivo. Y ahí tienes, casi 200. Vale. Está bien. Hostia, sinceramente, cuando ha empezado el DLC, creía que me iba a volver loco. Creía que esto iba a ser, pero en general me pasa mucho con este juego. Que empiezan a decirte, porque vas a tener que hacer y no sé qué, no y cuánto, y luego que sin matemáticas, electrotecnia, putifarrástica, y se me va la olla. Y luego te das cuenta que realmente no... Háblale al señor. ¿A qué señor? ¿Al señor Don Gato? Para cuando venga. ¿Eso lo has hecho tú? Ah, coño, ¿de dónde ha salido? ¿Qué quieres que le diga al señor? Le digo, hola, qué sombrero más bonito. Porque tiene una cazuela llena de mierda ahí atrás. No entiendo nada. ¿Cómo vamos? No entiendo. Nothing, actually. So, how am I doing with the village? Let's see. Ah, para ver si no tenía que esperarlo. Vale, vale. You're still far from having the Pasa que prefiero ver el libro, prosper. You'll need to get the tradesmen working better and creating space for more people. I see the church is keeping the rain out at least. It still needs work though. We're on the right track, but we haven't reached the end yet. Sinceramente, yo pensaba que iba a tardar en hacer la mayoría de cosas que ya tenemos. Tela. Bueno, vamos a observar nuestro libro, que creo que la taberna ya va siendo hora, Vale, tenemos un superávit de 190. La casa con historial me importa 3 cojones. Si no me genera dinero, me importa 3 cojones. No, solo me hace perder dinero. Es que no tiene sentido. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La iglesia me hace perder dinero. Fantástico. La forja está construida. La panadería está construida y genera 415. La carnicería que... Mira, no vale mucho. A ver la taberna. Establos también generaría una pasta buena.
La casa del guardia. No se puede construir, necesitas establos. Oh. Tienda del comerciante. Taberna, no construido. Podemos construirla y... Genera 650 y tiene 2 mejoras. A ver, yo diría que lo suyo luego sería subir destilería, ¿no? No partida de dardos. ¿O qué? There's work to be done. Yo creo que va a ser destilería. A ver, los dardos está guay, pero yo me ha parecido que ganas más en general. Tira, venga. Come along with me and we'll take a look at the site. Come along with me. Come along with me, venga. Vamos, vamos. Vamos. Venga. Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Aquí? We're gonna build here? Right here. Pues claro, como siempre, hombre. I'm ready. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. O sea, ya estamos generando pastica. Qué bien. Esto. A ver qué nos ofrecen visualmente. Ahí, ahí, ya empezamos con el bebercio. Me flipa la ambientación de estos sitios, tío. Venid, que tengo ganas de beber. ¿La taberna da vivienda? Ah. Qué gusto, tío. Pero hay una cosa que no entiendo. Se supone que esto lo creo yo y la peña trabaja aquí para mí. No son sus propios negocios. Pero porque en otros sitios sí que parece que son sus propios negocios. El posadero. Fotones tochis. Yo no sé si es... Yo creo... Creo que es una de las tabernas más tochas que he visto, ¿eh? Estos eran las... Ah. Pues no, creía que eran habitaciones. Es su propio negocio, pero como siempre a ti te tienen que pagar impuestos. Sí diría, pero no estoy seguro, ¿eh? Porque... Primero no tiene sentido que yo pague la construcción y sea sus negocios. Eso no tiene sentido, eso en principio. Pero es que también ha dicho Sir Davis que esta peña va a estar sin pagar impuestos los 5 primeros años. Así que no sé. Bueno, vamos a sobar, que yo creo que nos vendría bien. Vamos a mirar el dinerito que queda. Pero aunque es que ya no hace falta dejar dinero yo ahí. Ahora ya se va... Bueno, a menos de que quiera construir. Ah, que puedo aún... Hostia, no veo una mierda. A ver cómo vamos. 840, coño. Mira, la capacidad de aldea ya ha llegado a 40. Ya tenemos una de las cosas. Tenemos 3000. Hostia, yo creo que ahí ya no... Pero bueno, creo que no vale tanto. Coño. Taberna. Vale, podemos hacer la destilería que vale 2000 o la partida de dardos. Si aún pone aquí, la destilería genera 300. El banquete de carne no sé exactamente por qué no lo da. Porque... Ah, no, eso es un... Ah, vale, cuando tenga la carnicería. Vale, vale. Hostia, no vayas loca a generar esto. Y soldados sedientos... Me imagino que será con el campo de tiro o algo así. Pero bueno, la destilería da 300, los dardos da 200. Yo creo que tengo bastante claro. O sea, la E. I've decided what to build. Ah, que te vas a sobar. Nos vamos a... ¿Dónde vas? Ah, que duerme ahí. Bueno, pues lo hacemos mañana. La torre de guardia y todo eso será, sí. Hostia, pues está yendo bastante más rápido de lo que pensaba, ¿eh?
Seguramente mañana pasado te lo termines. A ver, si tiene historia, puede que sí, pero si no tiene historia, a lo mejor me quedo un rato más y se acaba, lo de la construcción del pueblo. No tiene pinta de... No sé, a ver, no lo sé. Lástima que sea al final, joder, macho, ¿te parece poco? Hay que ir a nuevos prados, nuevos lugares. ¿Esto qué? Joder, no veas el sol. Vale. Ahí está. La E. I've decided what to build. ¡Al lío! Pero ahí ya estaríamos generando más de 1000 al día, ¿eh? Ya es cuestión de ir y sacar y sacar. Let's get building. Venga, tira. Otro RPG que dure 100 horas, yo por mí perfecto. Eres el que ha hecho la serie más entretenida y mejor de este juego. De las otras que he visto. Yo no sé la de veces que me han dicho eso, pero... con 20 juegos. Bueno, 20 juegos no, pero no me acuerdo de alguno más. A ver, más entretenida no lo sé. Que exprimo el juego, sí lo he exprimido. Eso lo tengo claro. Indeed. Indeed. Es que es la verdad, es la pura verdad. Gracias, tío. Me alegra oírlo, la verdad. Eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. No por nada vuelvo a ver tus series anteriores otra vez. Te cortas, ¿eh? Yo me gusta exprimir los juegos, pero es verdad que hay alguno... Y ahora mismo me viene a la mente el Other Worlds ese, o como se llame, nunca me acuerdo, siempre lo confundo con el otro. Que ese... Hostia, lo que me costó, y sé que no llegué a exprimirlo porque me estaba volviendo loco el juego. Con tanto bla 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 bla. Destilería. Hay que beber con responsabilidad, muy bueno. Cada vez que se destila una partida se podrá coger cerveza del tanque que hay en la destilería sobre el horno. ¿Oh? ¿Qué te parece? El Other Worlds, sí. Bueno, pues poco dinero nos quedará ya. Hay que conseguir... Yo creo que vamos a ir a cazar. Hostia, flechas las tengo allí, tío. A ver. 1140. Perfecto. Y nos quedan 2000. No creo que con 2000 se pueda hacer nada. Fíjate tú la... Oye, pues la forja y la taberna están así, en lo que generan. Es verdad que la forja al final va a generar aún más. Este juego no lo ha terminado, no lo ha terminado ni el gameplay. Su historia me llama tan poco que siempre dejo olvidar esa serie. El Other World. Es que, no sé, tío. Yo, mira que lo vendieron ahí como, va a ser el nuevo no sé qué. Y luego... Yo dije, madre mía, tío. A ver, me gustaría venir por esta zona porque está el señor este, pero... Un sitio donde podamos cazar así a gusto. Aquí hay otro molinero. Estaría guapo tener un molinero cerca de... nuestra, pero es que no sé. Las misiones de molinero no las he llegado a hacer ahora que lo pienso. Pero es que me da ahora mismo... Es que me dan igual. Hola Manu, ¿qué tal? Soldier Self of World 2 no lo han jugado. Se ve interesante. No me suena nada ese juego. ¿Qué juego es ese? Aquí tengo... jabalís y corzos. Es lo más cercano de este molinero. El que pasó en el Discord. Buah, ahora mismo no tengo ni idea de cuál es. Vale, vamos a ir aquí. Voy a coger, por cierto, flechas. Y voy a vender lo que llevo. Y nos vamos para allá. Y voy a vaciar también un poco el caballo. Que es el predecesor de Man of War. Déjate de trampas. Ahora mismo la aldea está generando ya sola dinero, o sea, no hace falta que suba en ningún momento a poner nada más hasta que construya algo. Así que lo suyo sería quedarse aquí abajo, sacar una pasta que flipas
vendiendo bichos y poco más. O sea, cazar. Pasa que es verdad que el tema de la caza lo tengo yo un poco pachucho, ahora que lo pienso. Uf, los mapas del tesoro... No lo veo, Señor. Good health to you. I've got some goods here whose owners might miss them. Sí. All right. A ver qué tenemos aquí. ¿Antídoto? Mapa abrasado. Wow. Let's talk about the... Fua, no sé ni para qué hago esto. Are we agreed? Hablando de cosas fuera de tema, hice stream de Hitman la primera misión de dificultad más alta. 2 horas de directo y no pude pasarme la misión. Qué bueno que nadie me vio. Aunque así resubí el directo porque yo qué sé. Hostia, es que... En Twitch... ¿Lo estás haciendo en Twitch o en YouTube? See now. Es que ya, a veces ya no sé dónde es más difícil que te vean. Sinceramente. Ah, por cierto. El placer de la evisceración. Espera. A ver. Requiere... ¿15? Joder. Esto de diálogo ya no lo necesito. Y esto me da un poco igual, sinceramente. Ni lo había leído eso, vaya tela. El placer de... Pero sí, sí. Esto es tontería. Me imagino... Joder, macho, siempre que quiero quitar esto lo mismo. Me imagino que hemos llegado... Aún no hemos llegado a nivel 20. Cacería está a nivel 12. Ah, bueno, cacería, ya está. Coño, todo lo que hay aquí. Vale, ¿qué estaba? Que se me está yendo la cabeza. Cacería... El arco. Nivel 7. Madre mía. Mantenimiento, cuidado. Cuidado. Capitán Garfio. A ver, ¿Qué? Nivel... ¿Pero qué nivel tenía yo? A ver, las flechas, amigo. Ah, solo tengo aquí 300 y pico. Qué maravilla. Voy a llevar unas 30 o así. Vale. A ver, jugador, habilidades. Cacería. Ah, 12. Bueno, intentaré leerlo en otro momento. Vamos a cazar. En Twitch estoy haciendo Hitman y en YouTube más F. Coño. Macho, a ver, pon el canal si quieres, porque si no... a ver, yo no siempre tengo tiempo para meterme, pero si puedo de vez en cuando. Vale, pues pues nada, chicos. Aquí tenemos corzos muy cerca. Y aquí un molino. Es verdad que no tendrá el mismo dinero, pero... Oye, yo creo que casi sería mejor que estar viniendo aquí. Yo solo estoy haciendo para acabarme los juegos, que de otra forma parece que no me da. Quizás debería venir aquí.
No sé, no sé. Es que, claro, este ya tiene toda la pasta. Vamos a cazar. Y vamos a ver cuánto podemos generar cazando. Ya está lejos, Está lejicos. Ya. La verdad es que no sé cuál es la carne que más vale. Si la de corzo, la de ciervo o la de jabalí. No tengo ni idea. Pero ya te digo que matas a 4 bichos y enseguida te petas, ¿eh? ¿Alguna vez has probado ciervo? No estoy seguro. Jabalí sí que lo sé. Que lo he probado. A la brasa, era un poco dura. Bueno, y creo que también no sé, duraría... Creo que en otra cosa, pero claro, estaba más blanda porque estaba hecha de otra manera. Pero en la brasa era una carne jodidamente dura. Sí, 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 sí. He venido a cazar. Joder, sí que está lejos esto, tú. Vale, parece que es por aquí. Hay un pavo persiguiendo a un ladrón. O a muchos. Yo creo que nunca había visto eso. Bueno, ahora que salgan los corzos, que eso es otra cosa. Sin flechas, es que vaya tela. Ahora que salgan los corzos, ¿sabes? Porque es aquí, ¿no? Sí. Sabe igual que al cerdo. Te puedo decir que lo probé hace... posiblemente 20 años. No sé decirte. No, a ver, es carne de caza. Es bastante más potente. Oye, este sitio no está nada mal para apuntar a los bichos, ¿eh? Solo hay uno. No puede ser, si aquí corzos normalmente hay 1.000.000. Flipa. No puede ser. A ver, luego arriba hay de jabalí, que no estaría mal también cazar para ver la diferencia del precio. Pero, macho, si estos son los corzos que me van a salir... Quizás habría que buscar un sitio con ciervos, ¿eh? Un conejo, ¿sabes? Nah. ¿En serio? Pues si me... Hostias. Si me estaba moviendo hacia adelante. No, no, no os vayáis, joder. Se ha movido en el último momento. ¿En serio? Cacería. Nuevo punto disponible. A ver qué tenemos por aquí. Cornamentas de animales cazados. Obtendrás más entrañas de las cazas de la caza que captures. Causarán más daño a los animales. Esto es una chorrada increíble. Se mueren de una. La comida cruda del inventario no se estropea tan rápido. Estoy entre esta y esta, ¿eh? Creo que primero esta. Porque yo creo que... No, a ver, yo creo que te llenas muy rápido. No creo que... ¿Cornamenta? Joder, qué malo soy, tío.
En mi país ya no hay ciervos. Alguno que en reservas pequeñas es una pena que toda esa fauna desapareció. Pues sí, es una pena. Voy a gastar más en flechas que... O sea, hay 2 ciervos y pasa por en medio. Yo de verdad, el tema de la caza en este juego... O de disparar con arco, madre mía. Yo creo que la da en la cabeza. Vale, voy a mirar una cosa. Antes he sacado 60 de uno. A ver si lo de las entrañas es lo mismo. Ahora 65. Ah, y riñones de venado. Coño, la pasta que da, ¿no? Joder. No está mal, ¿eh? No está mal. Vale, vale. Lo siguiente que voy a subir creo que va a ser lo de que se pudran menos, ¿eh? Uy, un conejo. También es verdad que no sé cuánto pueden tardar en volver a salir, ahora que lo pienso. O sea, yo petado ya estoy. Mover a caballo. Vale. El conejo me imagino que es una comida de mierda. Luego intentaré ir a por jabalís. A ver la diferencia de precio y tal. Me pregunto si me tendré que alejar para que vuelvan a salir o... La verdad es que este sitio es la hostia para cazar, ¿eh? Pero claro. A saber cuándo vuelven a salir. O me voy ya por... Me voy a ir ya por jabalís. Porque a lo mejor aquí esto ya no... Están aquí. Ojalá hubiera por aquí alguna de ciervos. No estaría nada mal. No estaría nada mal. Ya. Ah, es un campamento. Ya. A ver. ¿Qué se supone que está aquí? Hostia, vaya, una zona un poco horrible, para cazar. Joder. ¿En serio ahí dentro? Pff, qué sitio más malo. Sí, sí, está aquí dentro. Joder. Creo que es... ¿Cómo encontré yo este sitio? Madre mía, es el peor que he visto, tío. Pero el peor, ¿eh? O sea, no merece nada la pena estar aquí. Si es que cuando me encuentro con uno de cara, se va a ir corriendo. Que va, esto es una mierda de sitio. Qué pena, tío. El perk este de hacer más daño a los animales me encantaría. Me encantaría saber.
¿Para qué puñetas sirve, tío? Había un jabalí aquí hace un momento, pero seguramente me ha visto, así que... Ya me dirás tú. ¡Uf! Nah, vámonos de aquí. Esto es perder el tiempo que flipas. ¿En serio? Hostia, están lejísimos, tío. Ya se van. Ya me han visto. Joder. Uf, está a punto de darle, tío. Quizás debería ir sin armadura. Quizás, ¿no? Tío, cuando se alejan de ti es imposible. O sea, no me refiero cuando te ven, sino cuando simplemente están andando en la otra dirección. Es que no le... Para cuando has cargado la flecha, están en otro país. En serio. Vale. Vale, olvídate de los jabalís. Por lo menos de los de aquí. Porque madre mía. Olvídate. Vamos a vender la carne, no se vaya a poner mala. Aunque vete tú a saber si no... ¿Qué hora es? Uf, lo voy a pillar durmiendo, tío. Me cago en todo. Está demasiado lejos esto, ¿eh? Voy a pillar durmiendo y a lo mejor se me pone mala la carne en el inventario. No creo que tarde tan poco, pero vete tú a saber. Este estará ya sobando hace 30 años. Hace 30 años. Al 94%. Bueno. No, ¿qué coño? Mueve el inventario. Ah, estás aquí. Qué puta madre. Good health to you. I've got some goods here. Alright. Alright. A ver qué nos da. Carne de perro. Ah, vale. Coño, si esto... Si me pasa lo mismo, ¿eh? Carne de venado. No lo veo, ¿eh? 488. No está mal, pero... Creo que merece más la pena ir a pegarse tortazos. Porque esto... Ya sé que hemos matado pocos. Pero es que tampoco puedes llevar muchísimo más. Y a mí me parece que esto... No lo veo, ¿eh? Que va. Aparte, para el tiempo que te tiras que si persiguiendo, que no hay que... No. Está bien, pero... No. Let's have a word about the price. No. Well, we can try it. Los bandidos, si se lo saco todo... What do you say to this? No ataca a los jabalíes como en otro juego. No, qué coño. Aquí no si los animales en este juego es lo peor que hay. Aye. For that amount, I can Malísimo. persuade. Este juego... Es para mí un juego muy impresionante, muy bueno. Y que creo que si hubiera tenido... un desarrollo de un equipo mucho más importante, con más dinero, con gente, con profesionales más, tal, porque se supone que es un juego de gente que creo que no hacía juegos, ¿no? En principio. O algo así. Espera, creo que es demasiadas horas durmiendo, ¿eh? Si tengo que ir hasta arriba... Ya está la energía. Creo que podría haber sido una barbaridad. Y no digo que no sea ya una barbaridad, pero creo que se podrían haber pulido tantas cosas, tío.
Algunos eran veteranos. Sí, pero me refiero que no era un super estudio ni nada de eso. Que esto no veas. Imagínate que esto, por ejemplo, se lo dieses a hacer a los que han hecho The Witcher. ¿Vale? A saber lo que hubiera salido de aquí. Las cosas en ese juego no generó dinero para mantenerse. Claro. Caballo. Pues nada, vamos a ir a lo nuestro, que es partir cabezas. A Scalis. Madre mía, la caza la verdad es que resulta ser un... A ver, que se gana pasta, pero lo que tarda en perseguirlo, en volver a encontrar y demás... No lo veo, ¿eh? En este juego, ¿hay ballestas? ¿O alguien llevaba ballestas? O sea, no digo nosotros ya, sino... ¿Existen las ballestas? Seguramente van a ser 4 mongers. Ah, que no llevo el escudo otra vez. No recuerdo haber visto a nadie con ballesta. ¿No hay nadie? Ah, sí. Quiere que le dé todo lo que llevo. You're dead. ¡Curva! El perro, tío. Qué asco de perro, colega. Es una... Es que, macho. Escucha, más tiempo, sí, total. ¿Qué hace muerto ya el perro? ¿Qué le ha pasado? ¿Le han pegado ellos? Loco, loco. Pégame más. Madre mía. I'm going to enjoy. Jesus Christ. Sangre de Cristo. Qué asco. Insolent. Well. I'll slaughter you. Y me pasa al otro tío porque le ha apetecido. Fantástico. Come here. Colega. You've got to be kidding. Had enough. Nada, en cuanto intento pegarle a uno, el otro se mete en medio. Y en cuanto marco a uno, el otro se mete por detrás. Ya está. ¿Qué hace ese? You call that combat? Damn! Vamos. Pringao. Si estáis los dos reventados ya, tío. Is that all you... Ese lleva un escudo. Tío, le estoy dando a cubrirme y nada. Nada, que no. Come here, lily liver. Por aquí borrachín. Fuck! I'm going to... Give up.
¡Qué pesado! Venga, ya quedas tú. A ver qué haces. Ah, ¿que tienes toda la vida aún? ¿Cómo? ¿Tú no habías perdido la vida? All right. Now you're dead. Este es bueno, ¿eh? Bueno. Tengo que tener la ropa guapa. Toma. A pinchazos, sí, sí. Bollocks. Ahí te la ha liado, ¿eh? Le he hecho creer que le va a atacar por debajo. Y se la ha liado. Este tío es duro, ¿eh? Toma. Bueno, pues nada. I'm over here. Ya, ya. Not a good move. Damn! El tío gruñendo ahí. Qué crack. Joder. Amigo. Le han robado el juego, pone el brazo de izquierdo de manera un poco monger. A lo mejor simplemente es que lo tiene reventado. Este está ya a punto de caramelo, Joder, qué agonía de tío. Estos yo creo que me han reventado entero, todo lo que llevo. Tienen toda la pinta. Ah, que estás vivo. Pues a vivir a vivir ya no. Ya no. Joder. Cálices. Madre mía, pues aquí hay cosas que valen un puto dineral, tío. Madre mía. ¿Cómo se me ocurre intentar ir a cazar? Ah, 1,8. Madre mía. He sido todo espabilado, yéndome a cazar. Ya ves. Voy a tener armadura fina. Mira cómo tengo mi cota de malla, ¿sabes? Bueno, amigo. Vamos a ir a ver qué hay en Scalis. Estos dos han estado durísimos. Coño. La entrada es por aquí, ¿no? Ya.
Podían limpiar ya esos palos, macho. A ver qué nos encontramos. Un caballo. Muerto. Veo gente ahí, Buah, está estopetado, Oh, madre mía. 1, 2. Ah, que se ponen a pelear entre ellos. ¿Qué? ¿Qué es lo que son? Bandido. Y esto es... Ah, un guardia. ¿Perdona? You're going to cry. Vale, hay uno detrás reventándome, como siempre. What's the matter? Come on. Loco, en serio, tío. Got weak at the knees. Pero ¿esto es un bandido? ¿Esto qué es? Ah, no. Sí, bueno, parece un bandido. ¿Me puede ayudar alguno de ustedes, amigos? Vaya leche se acaba de llevar mi colega. Curse it! You'll pay for that. Hasta luego. ¿Cómo lo tienen a este? Dame. Vale. Perfecto. Me llevo cosas. Más que un bandido, tío, parece otra cosa, O sea, parece un soldado bestia, Joder. Uf. Madre mía. Qué dineral. Y yo me iba a cazar. Qué crack. Y yo que me iba a cazar, ¿sabes? What's that? Si es que solo de una vez ya es una que te cagas. Humano. Uf, este tiene las cosas un poco reventadas, ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé si merece la pena coger algo de este tío, Con lo reventado que tiene eso. Uf, este está aún peor. Este está aún peor. Nada, tiene demasiado reventado. Paso de estar ahí liándola. Vale, este sí que tiene buena pinta. Hostia, la ganzúa debería estar cogiéndola porque valen un dineral ahora que lo veo. Interesante, fue una escaramuza de 3 bandos. Bandidos fumados y guardias, sí, sí. Tiene pinta de eso, Vale, yo creo que... Aquí hay más gente aún aquí. Joder. Nada, esto es tan reventadísimo. Esto sí me interesa. El vendaje vale dinero ahora que lo pienso, La ganzúa... Hostia, lo que vale, Y no las estoy cogiendo, Estamos hablando de... Puede ser que sea de lo más caro del juego por peso. Porque 0,1 por 15 de precio. Parece caro, Ya veremos si puedo meter todo esto ahí.
está reventadísimo. Solo las espuelas de plata ya valen una burrada. Creo que debería llevarme eso y poco... Bueno, a ver, no porque puedo llevar más peso, pero... Suficiente para mí, en principio. Además, no sé yo si voy a necesitar muchísimo más pasta, ¿eh? Eso sí, está tan lejos del molinero... No parece haber bajas de los guardias, ¿no? Quizás debería haber intentado llenar el caballo y haber cogido más cosas, ahora que lo pienso. Pero bueno. Uf, vaya paliza de viaje, tú. Ok, a ver qué nos dan. Hostia, ahora creo... Habrá que reparar. Claro, ahí ya perdemos pasta. It is indeed. Thank you. Perdona. I've got something that needs stitching up. Could you do it for me? All right, I can't have you. How are you? I've got some goods here. All right. Venga, déjate de rollos. Tengo mucho que hacer. El tío tiene... ¡Ah! Tiene 126.000 cash. No está mal. Ah, solo con eso ya van 800. Sí, creo que es mejor esto que ir a cazar, ¿eh? Creo que sí. Hostia, las espuelas de paja... O sea, lo diré. Sí. Y ganzúas, tío. No ha hecho mucha falta, ¿eh? Tío, pociones de caléndula. No necesito tantas. ¿Cuántas veces habré usado vendaje durante el juego, sabes? Ah, 5.000. Bueno, espérate, 5.000. Ah, claro, la reparación. All right, so. Puedes bajar... Hostia, 7.000. Is this enough? You're a right pinch purse. Hostia, 7.000, ¿sabes? Finally, a reasonable sum. Así que así es como nos la jugamos, como jugamos en este mundo de jugueterías. A ver la reparación. De todas maneras, ahora miraré lo que tengo en el caballo para reparar, porque yo imagino que tendré algo más. Aunque generalmente el escudo y la espada no es que se me rompan mucho. Pero bueno, mientras te quito un poquito. Y teniendo en cuenta que está aquí la señora, nos hace el remiendo gratis. $7.000 por ir solo una vez. No está mal, ¿eh?
Yo no sé cómo se me ha ocurrido ir a cazar. Se ve que el otro día lo vi y dije, "Beh". Sí, no. Bueno, ahí seguramente me he ahorrado ya un poco. Y cómo me ha dejado esto, ¿eh? A veces pueden salir mercaderes y esos no tienen mucho. And more. You'll find it nowhere else. Tendría que haber llenado el caballo y haber cogido más cosas. Pero mira, se me ha... No sé, estoy obsesionado con que no se me llene todo. 1,4. Creo que no está mal, ¿eh? Casi 6.000. Espérate que aún puedo bajar un poco más. Bueno, a ver, tampoco es que sea impresionante. It'll take more than that to persuade me. See now, I knew we'd come to an agreement. 6.000 de un solo viaje, pero creo que podía haber sido bastante más, ¿eh? Si hubiera llenado el caballo entero. Y diría que estamos ya con la armadura toda, porque sí, lo otro lo repara ella, que diga. Estoy pensando, ¿tengo orejas? Tengo dos... por 2 orejas ni voy a verlo. Vale. Vosotros, tú, Rafa, ¿cuánto estimas que puede tardar en terminarse este DLC? Si es que realmente tiene fin. Porque estoy... Es que claro, son las 10 ya, ¿sabes? Son las 10. Todavía le queda. Pues entonces lo dejaremos para mañana. Me voy a... Voy a irme. 6 días. Creo que te has pasado un poco, Silfred. Te has pasado. Creo que vamos a llegar para dormir. 70 años. Macho, que alguien haga un túnel ahí, tío. Dudo mucho que sean 2 directos, ¿eh? Con lo rápido que hemos ido haciendo esto, no me... O sea, a ver, puede que si tiene historia y otra cosa, vale, pero... Dudo mucho que sea más de un directo. No creo, tío. Si mira lo que hemos hecho en 2 horas, tío. O 3. Va a explotar el PC. Uno sí, está claro, porque me voy a ir ya. Bueno, voy a ir... Es que ahora estoy enganchado a hacer las... Vale. A ver, no lo sé. Tú sabrás más que yo que te lo has pasado. Pero no sé, viendo esto... Yo me quedo aquí hasta tarde, cosa tuya. Si supiera que puedo pasarme el DLC hoy y terminar, lo hacía hoy. Pero como lo dudo mucho... También es que, no sé, es que es ir un par de veces allí a conseguir dinero y no creo que necesites mucho más, ¿eh? Teniendo en cuenta que encima esto estará generando ahora dinero. $3,3. Tampoco es que genere mucho, la verdad. Yo no, que en media hora ya salimos. ¿De fiesta? Ok.
Puedes quedarte si quieres a farmear gente. A farmear gente. A ver, yo dudo bastante me vaya a poner ahí a buscar gente para que vivan aquí, si te digo la verdad, ¿eh? No lo sé, pero... Hoy, por lo menos el pensamiento que tengo hoy no es ese. No sé. Pero veremos. No, digo, es que... Ah, matar gente. Nah, eso lo haré mañana. Y yo creo que mañana, si no hay mucha historia y tal, yo creo que mañana estamos terminados. Pero a ver, no lo sé, no lo puedo asegurar. Tío, ¿qué coño le pasan a las sombras, tío, últimamente? Esto es un horror, ¿eh? Vale, amigo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un ingreso de 1140. Está muy bien eso. Joder, la luz. Vale, nos quedaría hacer... Esto no se puede ya. O sea, tenemos la panadería ya hecha. La carnicería hace falta. Y los establos. Y no hay qué. Vale, la taberna está hecha. Y... ¡Ah! Puedo hacer la segunda mejora. ¿Qué cojones? Puedo hacer la segunda mejora. No sé... ¿Y entonces? Algo que faltará en la taberna, o yo qué sé. I'll muster the labor. Coño, pues los dados son 200 más, ¿eh? De lujo. Hola. A lo mejor el otro le falla algo para poder hacerlo. Si le falla algo, no sé qué será. Puede ser que sea un especialista. Pero yo no he tenido que buscar al otro, así que no sé. Hola. ¿Y tú cómo está cambiando esto? Spring. Pasear por la zona carnavalera. Es pasear y comer pir esa zona. Comer pir. Unas patatas rellenas y arroz con todos los trozos de merluza que venden allí. En 3 horas ya estamos en casa. Un paseo. Vaya, vale. ¿Y la fiesta qué? Ready to start? I'm ready. 200 más, tú. Y cuando hagamos esto son otros tantos para esto. En realidad creo que el objetivo de ganar pasta ya lo tenemos hecho, ¿eh? La pasta necesaria para el objetivo. Mira. Se suponía que el Marius te dijo que tenías que conseguir artesano. Si quería ganar mucho más dinero. Que sí, tiene sentido. A ver si me acuerdo el próximo día. Mira, garantizar ingresos suficientes. So, how am I doing with the village? Let's see. The village's income is very good. Sir Divish will be pleased. The village is big enough now. Sir Divish can bring in more people if he wants, and start expanding as he was planning. I see the church is keeping the rain out at least. Still needs work, though. We're on the right track, but we haven't reached the end yet. All right, I'll get stuck in. Espectacular. Ah, vale, coño, claro, que al construir... al construir se ha hecho de noche. Joder. La hostia. Ahí está, 1300 y pico. Muy bien. Muy bien. Y nos faltaría reparaciones de la iglesia. Para estar ya a tope con eso. Pero me gustaría hacer antes lo otro. A ver... Ah, el altar y los frescos también. Hay que hacerlo. Ah, que quedaría solo esto. La carnicería. No, sí quedan varias cosas, en realidad. Bueno, gente, tío, vamos a dejarlo ya para mañana. Que son las 10 y no veas. Buenas horas. Vale. Qué cielo más bonito. A más ver. Nos vemos mañana. Si no pasa nada. Y todo ese rollo. Unos abracitos buenos. Y a ver qué pasa mañana. A lo mejor se termina y tenemos el próximo día un juego nuevo. ¿Quién sabe? Hasta luego.